De tú a tú con Daniel Barrios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que fuere. Buenas noches. Decir que tengo el gusto de hacer una segunda charla de tú a tú. Me estrené en la primera invitación con una amistad de confianza, de plena confianza, y ya ha pasado un tiempecillo y bueno, ahora explicaré los motivos, pero quiero dar las buenas noches de nuevo al invitado y buen amigo como es Guillermo López Reyes. Reyes, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien. Muy bien. Pues nada, era decir que realmente el primer de tú a tú que realizamos tenía el gusto como empecé en este mundillo y creamos el grupo como fundadores de Misterios Dagian, pues tenía el honor de invitarte a ti el primero y creo que era por decencia, por vergüenza y por gusto personal. Y en este segundo, pues como te dije desde hace tiempo, tengo la espina de que ese vídeo, creo que hablamos en esa charla detalles muy interesantes que nos sucedió, hablando humildemente por supuesto, pero nos sucedieron unos casos muy interesantes, decentes, dignos de mención, pero me dio mucha rabia porque se trababa el vídeo, que era una lástima, una pena. Muy mal. Muy mal. Y la verdad es que ahora ya, pues mira, con wifi en casa, pues no hay una sin dos y no hay dos sin tres. Así que te estrenas el primero y te vas a estrenar el segundo, el que repita. Segunda vez. Y bueno, pues lo primero, ¿qué tal todo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo estás llevando este confinamiento que está siendo más largo de nada? ¿Qué tal Bien, la vida? Un poquito. Luego hablamos de lo que nos apasiona. bien, pues trabajando. Pero no hay que trabajar porque sin trabajo no hay salud, pero también, claro, sin salud no hay trabajo, así que hay que trabajar y bueno, bien, sobrellevándolo y nada, cumpliendo con las medidas. La cosa estaba mal y fatal, se va a poner y bueno. Hay que respetarlas, digo. Hay que respetarlas y sí, porque está muriendo gente. A lo primero esto era hablaban de que era una gripecilla, tal, pero eh, la cosa es grave, es muy mala y hay, A hay ver que si, respetarlo. a ver si avanzamos y acaba ya esto de una santa vez y podemos empezar ya a salir a hacer lo que nos apasiona, como es la experimentación parapsicológica, pero sobre todo respirar oxígeno puro y limpio, sin mascarillas. Pero bueno, eso no nos concierne hoy, Guiller. Quiero recapitular un poquito lo que estuvimos hablando esa noche. No he visto la charla que tuvimos, pero creo recordar ya con estos años lo que tanto nos apasiona, como es la parapsicología. Pero entrando ya un poquito en materia, nos conocimos gracias a la ufología. Una tarde, noche, madrugada, estuvimos juntos en el pantano del Atazar, en el cual estaba la alerta OVNI realizada por Cuarto Milenio, 2012. Y eso es. Y allí, pues, fui con mi esposa y paseando por allí, pues vi a bastantes grupos de personas. Esa noche venía Enrique Vicente y me crucé contigo y otra persona. Y rompí el hielo un poquito. ¿Qué tal va esto? Yo soy un simple novato. Y bueno, rompimos un poquito el hielo y cómo fue la situación hasta el día de Claro, hoy. ¿Cómo lo resumes tú, Guillermo? Habla tú. pues nada, esa noche organizó Cuarto Milenio una alerta OVNI por distintos puntos de España, incluso del mundo. Y nada, yo decidí con otro chico que le conocí también por las redes, que si estaba, porque no teníamos medio de transporte alternativos para viajar, para desplazarnos,
pues entre todos compartimos gastos de gasolina y decidimos ir decantarnos por el pantano del Atazar, aquí en el Berrueco, en Madrid. Y fuimos ahí y bueno, la sorpresa fue que había unas 200, 300 personas y pues fue una noche amena, conocimos gente nueva, gente con gente y gente con gente, pues nada, entablamos conversación con unos, con otros, con tal, y nos pusimos ahí pues a observar ya el cielo en verano y a ver las estrellas y hablando con la gente nueva y esa gente nueva estabas tú, incluías tú, Eso es. estabas ahí y te hablamos conversación con el que yo fui, con el que compartí gasolina y estabas tú. Y lo Así bonito es que eso, lo bonito es que no nos buscamos, pero llegamos allí, nos cruzamos nos y, encontramos. y encima vivimos una experiencia que fue inolvidable. Y si me Sí. permites, la voy a decir en alto yo primero, luego añade tú lo que desees, pero esa noche llegó a tal punto que cuando vino Enrique de Vicente, don Enrique de Vicente, pues fue una locura con toda la gente ahí apelmazada y queriendo hablar y tal. Y llegó Se a tal montó. punto la noche que ya nos agobiamos un poco y nos fuimos, estas tres personas, nos fuimos a la parte baja, donde más frío hace luego en la noche con la humedad, que es a la orilla Sí. del mar. Y nunca se me olvidará el tener puesto el Milenio 3, porque hemos dicho cuarto milenio, pero era Milenio 3 en la radio. En la radio, en la cadena SER, sí. Cuando Menú lo circo, estábamos en... ¿Perdona? no, que digo, menú circo se montó ante la presencia de Enrique de Vicente. Sí, Y por eso verdad nos que sí. separamos. Sí. Nosotros estuvimos ahí con Enrique también un rato, pero luego ya llegó un Sí, punto y dijimos, venga, para abajo, porque esto es todo el rato estar aquí hablando y tal, y ni a este señor le dejan disfrutar del firmamento, ni a nosotros. y Así a que, nosotros. vamos. Y bueno, decidimos bajarnos a la orilla, charlar entre nosotros despacito, en bajo. ¿Por qué? Porque teníamos puesta la radio con Milenio 3 escuchándolo en directo. Y llegó un momento que escuchamos que entró en directo don Santiago Vázquez, que Mm, tengo que decirlo, para mí es un orgullo personal, que es el prologuista de mi libro, de Respuestas del Más Allá. Y mm, Santiago Vázquez estaba en La Jarosa, en la Guadarrama, cosa. en el envase de La Jarosa. Y desde allí pues empezó a mencionar Se te ha trabado. eh, estaban las luminarias atravesando el firmamento y claro, a nosotros se nos encendió la bombilla y nos pusimos a visualizar y él mientras lo iba detallando muy bien, don Santiago, pues llegó a tal punto que al cabo de los pocos minutos, de cortos minutos yo juraría, empezamos a visualizar nosotros lo mismo que él iba contando, lo estábamos viendo nosotros pero desde el Atazar, minutos posteriores quiero decir, pero llegó a tal punto en los cuales eran tres luminarias que llegó a tal punto que nos subimos, estos tres chavales jóvenes, subimos corriendo y porque luego lo dice en el programa de Cuarto Milenio Enrique Vicente, de que lo que habíamos visto y tal, esos chavales éramos un chaval que ya no hay contacto con él, Guillermo y un servidor. Subimos Sí, corriendo ladera arriba, se lo dijimos a Enrique y le dijimos, mira, mira lo que viene por la izquierda. Ellos estaban ahí todos en grupo y cuando lo sí. visualizó, corriendo a su compañera, le dijo, tienes que me metan en directo. ¿Y qué es lo que vimos, Guillermo? Bueno, Sí, subimos lo que es al campamento base, entre comillas, y el campamento base donde estaban las 200, 300 personas. Y nada, entre ahí que no encontrábamos a Enrique, pues, o sea, Enrique, que hemos visto. Sí, sí, sí. Y bueno, Enrique tendría sus contactos con el programa de Milenio 3 y claro, dirían, oye, que está pasando esto, o lo que están viendo, o sea, nuestro amigo Santiago Vázquez en La Jarosa, en Guadarrama, lo estamos viendo nosotros aquí en el lado del Berrueco. Y bueno, tardaron un poco hasta que le pasaron a Enrique, pero le pasaron en directo al programa de Milenio 3 en radio. Entonces, ¿qué pasó? Y que era.
Enrique de Vicente, como es muy habitual de Iker Jiménez, y dijo exactamente lo mismo, que lo que estaban viendo en el pantano de la Jarosa lo estábamos viendo nosotros en el pantano de la Tazar, gracias a nosotros tres, que nos separamos un poco digamos, del campamento base, que nos fuimos a la orilla del pantano, del agua. Soledad, a la Bueno, realidad, Guillermo, la verdad. sí, y era eso, que sí, que los tres eran 3 puntos luminosos, en información, tres, uno incluso un poco más adelantado del otro. Estábamos viendo, pues eso, que se Sí, formaban estaba distancia, pero formaban un triángulo, vamos a decir. un triángulo, digamos, sí, triangular, y estaban moviéndose, desplazándose como de oeste a este. Y lo mismo que pues, minutos antes estaba viendo Santiago Vázquez, después lo vimos nosotros en el pantano del Azafar. La verdad es que iban a una altura bastante Muy proporcionada, pero no era una comparación con la ISS. No no, tenía nada que ver. Pero la velocidad, la verdad es sí, que se apreciaba que estaba mucho más bajo que la ISS. Era forma tipo triangular, pero me acuerdo que cuando subimos arriba se lo dijimos a Enrique y ya es cuando dijo lo de pasarme sí, con ellos en directo, con el programa en directo, y ya cuando empezó a hablar en directo, sí me gustaría añadir que cuando ya estaban en directo, nosotros le avisamos a Enrique, pues guiándole a izquierdas, de dónde venían las luminarias, y recuerdo muy bien que le pedí a una persona que había allí toda la noche, la cual tenía puesto un telescopio potente, la verdad sea dicha, y nos ofreció durante la tarde que si queríamos visualizar un poquito y tal. Pero cuando llegó ya la noche y sucedió eso, mientras estaban hablando en directo, pues le pedí a esa persona, ya que estaban todos ahí en mogollón, le pedí a esa persona si por favor me dejaba mirar por el telescopio. Y ahí al visualizar me impactó mucho, puesto que de esas tres luminarias triangularmente, lo que visualicé en ese telescopio es de que cada puntito de luz moviéndose de izquierda a derecha, recuerdo que cada puntito al visualizarlo con el telescopio eran 3 puntos. O sea, al visualizarlo con la lente era 3, 3 y 3. Se triangular. dirigían, efectivamente, triangular, pero a la misma velocidad, en paralelo, pero uno más adelante, como tú has dicho. Sí, Y me gustaría mencionar que también lo considero un detalle importante, de que en estos años hemos hablado con personas y hay personas que no hace falta nombrar, pero nos han dicho que dejan en cuarentena, que no creen lo que esa noche comentó Enrique de Vicente, quería como aprovecharse de lo que comentó don Santiago, y también en el mismo programa lo explicó tal como lo vivimos. O sea, con esto yo quiero decir que, aunque yo sea un simple desconocido, corroboro que don Enrique de Vicente lo que dijo en radio y lo que dijo en televisión fue verídico, fue real, auténtico. No fue una producción, ni metió nada de nada, ni exageró nada, puesto que esos tres chavalillos fuimos nosotros y todo lo que dijo estando allí en directo fue real. Todo tuyo. No, y claro que fue real. Primero lo describió Santiago Vázquez, luego fue Enrique Vicente por nosotros, y obviamente fue real. Es que no es que uno mienta y el otro siga la mentira, diciendo que sí, dando a entender que es mentira. No, uno dijo lo que se vio y nosotros dijimos lo que vimos por nuestra parte de respecto a los primeros que lo vieron. Eso es. Unos están en Guadarrama y otros estando en el Berrueco. Sí, la verdad es que sí. Y también reconocer que quien conozca lo que es el poblado de Puebla, Lo vieron desde el Pardo y tampoco van a seguir por tercera vez una mentira. eso es. Porque en Madrid habían varios grupos reunidos por distintos puntos y en Getafe, Sí. y también lo vieron y no van a seguir una mentira. Creo Los Ángeles, creo recordar, en Getafe. Tierra de los Ángeles, en Getafe, sí. Sí. Lo que te iba a comentar Bueno, es eso, de que estando en el Berrueco, en el Atazar, la verdad es que sabes muy bien, que te voy a decir, la extensión que tiene, cómo se visualiza desde allí, pantano. es que
y encima lo vimos en los inicios a izquierdas. Cuando subimos la cuesta ya se estaba prácticamente enfrente de nosotros. Pero es que el recorrido fue tan sumamente continuo, largo, que es que nos dio tiempo a todos los allí presentes a visualizarlo. Porque iba como lento, sí, iba lento, sí. Sí. Iban, que eran 3, te recuerdo. Iba. Sí. Y no es, también para los que puedan considerarse un poco así negacionistas, dejar claro también que hemos estado en unas cuantas alertas OVNI ya a día de hoy y no estamos hablando ni de la ISS, como dijimos anteriormente, ni ningún tipo de satélite que se han cruzado entre ellos. Eran los 3 inteligentes del recorrido. Los satélites en plural no van a información, o sea, un satélite no sigue a otro satélite. Sí. Creo yo, vamos. Bueno, ¿qué aplicaciones utilizamos? Acuérdate con tu hermano Antonio cuando... Bueno, la última creo recordar que estuvimos fue en la Cruz del Niño Pedrín, creo recordar, en Monte Abantos, Madrid, El Escorial. Sí. Hacía un poquito de frío. Subimos una ladera montaña arriba, me acuerdo también con Alejandro y sí, mucho aire, porque allí suele hacer mucho aire y nada, estuvimos observando, pues pasan la ruta de aviones con la aplicación esta Flight Radar, que te dice que es un avión y de dónde ha despegado y dónde aterrizará, o sea, el destino, y te dice el avión, luego el Stellarium, que te dice el nombre de las estrellas, luego otra aplicación de los satélites, si es los satélites artificiales, si es la Estación Espacial Internacional o es un satélite pues de meteorológico o un satélite de cualquier país, porque satélites lanzan muchos y hasta espías, si es un satélite ruso, chino, y bueno, y nada, y en Monte Abantos, pues sí, en un aire hacía y pasaron aviones, los vuelos que van a Latinoamérica y algún que otro satélite también. Llegó a tal punto ese viento, ese aire tan frío que ya decidimos bajarnos más abajo y nunca se me olvidó esa noche porque fue muy bonita. Nos decidimos irnos a la silla de Felipe II. Sí. Yo no la conocía y fuimos a... La conociste de noche. La conociste de noche y encima hay oscuridad allí también. Se puede visualizar. Sí, buenas vistas. Sí, fue bonito. Bueno, también decirte que además de eso, pues quién nos iba a decir a nosotros que esas 200 o 300 personas que vimos allí, luego en la primera alerta OVNI que realizamos nosotros, que fue una idea original a mí es que me gusta decir la verdad, sabes que no me quiero llevar méritos de nada ni de nadie, pero me propuso, me llamó telefónicamente Ángel Jiménez, un abrazo desde aquí, de Dimensión Insólita, y me dijo que en Guadarrama que si queríamos animarnos con ellos para hacer una alerta OVNI en la cual pues publicar una alerta todo Madrid a quien quiera asistir gratuitamente para visualizar el firmamento y cada uno llevar su cena, charlar y conocer a personas. Y ese día también hubo 200 o 300 personas. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia fue magnífica. También ahí en el pantano de la Jarosa, bueno, inmenso la explanada y magnífico la experiencia. Pero la gente fue lo que pudo, algunos se fueron antes, otros más tarde, pero la experiencia magnífica. Sí, la verdad que sí. Ahí detrás tuya estoy viendo que tienes algún cartelito de esos años que hemos estado haciendo las alertas OVNI. Alertas OVNI, sí, efectivamente. El primero que pillaba, creo que es el último que hicimos. Mira, por si quieres verlo, lo tengo aquí justamente. Pero vamos, que la jugada es de que decidimos ir a la Jarosa. Yo me ocupé personalmente de ir unos días anteriormente pues para hacer unas cuantas fotografías, conocer mejor el enclave, donde podríamos dejar lo que es el aparcamiento, el parking para todos y visualizar la explanada donde más personal, si quería venir, pues hacerlo. Pero bueno, aún así vino Telemadrid,
vino también una amiga a día de hoy que es María de Barreiro, un fuerte abrazo y un beso desde aquí. Y la verdad es que sí, vino medios, vino tal, pero yo voy a darle la vuelta a esto que estamos hablando. Llevamos ya creo que 2 veranos sin hacer las alertas Omni y no sé, es que ha llegado a tal punto que veo que los medios se meten por medio. ¿Sabes que me metí unos cuantos palos? Porque, bueno, vamos a empezar con eso, vamos a empezar con lo de los palos. Para esa primera alerta Omni se pusieron en contacto con nosotros para asistir a la Gran Vía, no hace falta decir más, pero ¿cómo viviste tú lo de la Gran Vía? Juanma y yo estando ahí en directo en la radio y tú visualizando desde fuera de la pecera, pero ¿cómo lo viviste tú, macho? No, que aparte de lo de la radio ya no es también la emisora, sino en sí también es el programa y quien lo dirige. Que si es un programa guasón, es como, no es el sitio. Si vas a un circo, pues se reirán de ti o se reirán de qué organizáis, qué es lo que queréis, qué es lo que queréis ver y por qué ese día y no otro día. Y digo, bueno, pues es un día en el que nos queremos reunir todos y charlar y ver el firmamento, ver la noche, las estrellas. Nos gusta ver las estrellas, la astronomía, no se puede estar siempre en una ciudad, tal. Pero bueno, es que, como digo, también son los dirigentes, los del programa, la radio, la emisora que sea, emisora X, da igual, es el que se quiera reír, se puede reír incluso riéndose a título personal o los supuestos científicos que se creen científicos por carné de identidad y yo qué sé. Pues me llegué a reír, pues lo viví, pues eso, como una sorna. Yo lo viví así, como una sorna. Entiendo y comprendo lo que dices, pero yo creo que en esta vida tampoco lo que puedes hacer es invitar a unas personas que vengan a Madrid Centro para intentar vacilar cuando todos tenemos nuestra familia y, y que tú lees la presentación que nosotros teníamos en esa primera alerta Omni, ofreciendo, en resumen, lo que tú has dicho, una quedada, visualizar el firmamento, conocer nuevas futuras amistades, comer un bocadillo, coger, dejarlo todo limpio y hablar de lo que nos apasiona, que es el misterio, lo oculto, lo paranormal. Y de eso, pues, después de leerlo el presentador, dijo que, bueno, Daniel Barrios, ¿y tú cómo sabes que tal día, a tal hora, van a bajar unos extraterrestres? Y ahí es donde se me enciende la vela. Digo, no, aquí no hay respeto. Aquí nos han traído para vacilar, vamos a intentar defenderlo como se pueda buenamente. Y es lo que le dije, que por mucho renombre que tenga, para nada, que aquí lo que hemos hecho es ofrecer lo que acabas de leer. Y nadie ha dicho que la alerta Omni sea que a tal hora esa concentración van a bajar los extraterrestres, ni nada. El significado de la alerta Omni es lo que acabas de leer. Pero hay que hacer seguidores, la gente tiene que reírse, pero utilizar a las personas no me gusta. Y yo me sentí utilizado esa tarde. Claro, es como todo, el dinero lo generan los programas de radio, cuanto más audiencia mejor y lo que más guste, o lo que más se escuche, lo que más se genera y si te pueden te pisotean y es así. Pero bueno, en honor a tus palabras, pues te tengo que dar la razón en este caso, aquí nadie es perfecto y de todos. Y era para decirle, pues mire, lo vamos a pasar bien, si usted quiere está hasta invitado y ya está, porque han estado invitados gente de todo tipo, gente lunática, no lunática, como el que decía uno que era un extraterrestre y tan contento se iba, y gente, pues yo qué sé. Sí, bueno, lo han relacionado incluso, ¿pero qué es? Un botellón también. Digo, pues no lo sé, si quieres traer alcohol lo traes, pero tampoco está en el punto de vista. Estamos respaldados por un ayuntamiento de un pueblo. Ahí está. A eso quiero hacer referencia, agradecimiento eterno a Leonor Villazala, que es una amiga en la actualidad. Aquí está, en este libro de Respuesta del Más Allá, la invité para poder hacerle una... Vamos, yo no soy periodista ni soy nada, pero yo entrevisté a esta señora, me dio mucha información, puesto que el Hospital de la Barranca, Navacerrada, ella estuvo de auxiliar trabajando allí,
de enfermería. Y esta señora, estamos hablando que estuvo en la barranca desde el año 85 hasta prácticamente de 1985 hasta prácticamente finales de cuando ya se terminó de cerrar. Entonces, esta señora, además de este agradecimiento que hago por aceptar esta entrevista para el libro, también decir que en su momento se puso en contacto con un servidor diciéndome que les consta ya, gracias al amigo Ángel, de que vamos a hacer una alerta OVNI a ambos grupos, y Sí. que señora como ayuntamiento pues que se ofrecía para poder ayudarnos, puesto que si venían 100 personas, por ejemplo, aunque luego lo duplicamos o casi triplicamos, que podrían aportar al menos de que el ayuntamiento acepta esa alerta OVNI. Sí, como concejala afecta en el ayuntamiento, digamos, esa reunión, ese grupo, porque no sería manifestación, sería como una reunión, un grupo, para aportarnos los servicios, ¿no?, básicos de seguridad, como protección civil o algo de eso, sí. Una ambulancia, protección civil, efectivamente. Sí, y nos lo proporcionó, la verdad. Luego, nada, se quedó la cosa pues en lo que éramos y ahí estuvimos. Genial. Muy bien. La verdad que muy Hasta bien. Yo desde aquí mi agradecimiento eterno, porque mira, nos guardamos las espaldas, si pasaba alguna cosa estaba la ambulancia, estaba protección civil y todo lo que sea legal, y encima nos llamaron ellos porque nosotros no es que lo quisiéramos hacer ilegal, de una forma ilegal, es que éramos unos ignorantes, dime si me equivoco. Sí, no, yo recuerdo que nos lo publicó el ABC, luego Telemadrid y ya nos llamó Guadarrama, que si íbamos a realizar eso realmente en Guadarrama, dijimos que sí. Y Pues la SER, nada, la SER sí, de Guadarrama también, y también. años posteriores también. Sí. Tanto vino el famoso periodista este de Telemadrid con el cámara y, y genial, ¿no? Si es que incidencias nunca ha habido. Sí, yo creo que el problema que cometimos ese primer año, luego los demás años pues ya estábamos un poquito más curtidos y aunque a mí se me iba quitando la ilusión, no te voy a engañar, y me daré luego mis motivos, pero lo bonito de ese año también, lo que aprendimos ese año también es de que, a ver, si te invitan a un programa de radio, por mucho que esté en la Gran Vía, por mucho renombre que tenga el presentador, si es de broma, cuando vas e intentas hablar seriamente, ves que quieren vacilarte, pues de lo único que consiguen esos programas es que para utilizar a las personas, para reírse de ellas, cuando no son conscientes de que tenemos vida y tenemos familia, que pueden ver y escuchar cómo se están riendo de su familiar, lo único que están haciendo para mí personalmente es cerrarse las puertas. Entonces, ellos mismos, es una espina que tengo dentro y a mí me tocó mucho las narices. ¿Qué opinas? Pues sí, vino más curioso, justo una emisora X en el que hay un programa que precisamente se emitía en ese programa, como era Milenio 3, o sea, pero bueno, es que las emisoras son así, cada programa es cada programa, una cosa son los informativos y otra cosa es el Sálvame de Luz. Pues claro, Bueno, si te invita a un informativo, te invita a un Sálvame de Luz, pues ahí está, yo creo. Y aquí en Sálvame de Luz no nos dieron ninguna pasta. No, Ni viajes ni nada. Aquí ni gasolina, ni metro, ni nada. aunque si tengo la confianza que si te hubiese invitado a lo mejor Milenio 3, obviamente hubiese sido distinto. Yo creo que sí, hubiese sido distinto. Si un más y si un menos, sea economía o no economía, haya dinero de por medio, no haya dinero de por medio, haya, yo que sé, ajustes, tal, pero a lo mejor hubiese sido otro trato. Eso al menos a lo mejor. Pero porque se dedica a eso, claro. Se dedicaba a eso el programa, a lo que se dedicaba, el programa que estaba. Yo no solamente digo que, claro, lógicamente, si es un programa de misterio con más Claro, respeto. se va a reír. No eran los programas estos que habían en la televisión antiguamente, que se disfrazaba uno de túnica y decía que venía del planeta no sé qué, que era más risa, más no sé qué, y obviamente un programa de misterio que se considera serio, pues uno serio no se va a reír de algo que cuenta. Tirando piedras en su tejado, entonces, claro. Es así. Nada, yo de eso lo único que recuerdo es que luego vi el vídeo en YouTube y hay ediciones. De todo se aprende un poquito. Y cuando le respondías en serio, lo quitaban.
pero luego hablando, teniendo en radio lo que es el podcast, escuchándolo completo, las respuestas que le dabas en serio o intentando demostrar que no venías a que te rías de nosotros, no venimos a que os ríais de nosotros, eso no. En la edición del vídeo solamente dejaron las 4 o 5 bromas de esa persona y se acabó. Pero las respuestas nuestras, intentando ser lo más serios y rigurosos posibles, eso lo cortaron todo, lo editaron todo, lo que es los medios, macho. Cada día los estoy estando más, de verdad. Lo editan para sus beneficios, claro. Tienen informáticos que, pues eso, que lo saben editar, lo saben cortar, y esto conviene, esto no conviene, por encima del informático le dirá, quita esto, pon esto, añade esto o desborra esto, y eso yo creo que siempre ha sido de comunicación. Mira, te quiero enseñar y quiero enseñar a quien quiera visualizar este programa algún día, esta charla entre amiguetes. Yo siempre digo que esto no es un programa, esto es una charla entre amiguetes. Mira, las segundas jornadas de parapsicología en Guadarrama 2013, aquí fuimos tú y yo a visitar a don Santiago Vázquez y a don Juan Carlos Salamanca. No sé si te acuerdas que estuvimos tú, yo y tu hermano Antonio. Sí. Esto fue en 2013. Y después, el 14 de agosto del 2015, aquí tenemos, bueno, lo pongo así, aquí tenemos lo que es la ponencia y es una dedicatoria que me hizo don Santiago Vázquez y la verdad es que cómo pasa el tiempo de ir a ponencias y de ver alertas OVNI a que sin comerlo ni beberlo, sin buscarlo, sin tener ese afán, no digo de que ellos sean protagonistas, pero hay otras personas que sí buscan la fama y pasan 2 años y al final somos tú y yo los que estamos con 200, 300 personas en una alerta OVNI y estamos haciendo una conferencia en las jornadas de parapsicología de Guadarrama. Gracias a Leonor en Villazar. A Leonor, sí. Seguimos pues eso, en la base. Y somos los que seguimos dando la cara, organizando las alertas OVNI y gracias a los medios que nos aporta pues, Guadarrama. Eso es. La verdad es que poquito a poco, pues mira, yo esto no quiero que se malinterprete estos recuerdos que estoy presentando como que, ahora ya eres alguien. Yo no soy, como dije anteriormente, no me considero nadie. Es simplemente que nos apasiona el misterio y el misterio nos va dando regalos, recuerdos, anécdotas, carpe diem, disfruta el momento. Y mira, pues a mí personalmente estar codo con don Santiago Vázquez y junto contigo, por supuesto, para mí fue un honor personal presentar los trabajos de Misterios Dagian, lo que hacemos allí en esa conferencia, la parapsicología. Yo se lo dije a Leonor, recuérdalo, que le dije, bueno, y por teléfono también se lo dije cuando me llamó, son jornadas ufológicas lo que vas a presentar, aunque estas se llamaban parapsicológicas, digo, las que nos quieras invitar son ufológicas. Digo, nosotros vamos a investigar, a realizar lo que nos apasiona realmente, aunque nos guste la ufología, es la parapsicología, lo que hacemos durante todo el año. Da igual, Daniel, yo quiero que vengáis y os presentéis y presentéis los trabajos que humildemente hacéis. Y, jolín, que te den esa confianza, que te abran las puertas de su casa, yo voy a ser agradecido toda mi vida, la verdad. Sí, sobre todo mucho de agradecer que nos abriese el Centro Cultural La Torre, y eso, pues, eso nadie lo hace. Sí. Y luego investigamos en el Centro Cultural de La Torre 2 veces. Sí. Ese centro cultural tanto lo conocemos lleno hasta la bandera como lo conocemos vacíos, teniendo este servidor las llaves como responsable para cerrarlo. Exactamente. Y eso sí, eso hay que estar ahí para vivirlo, la verdad. Depositar una confianza muy enorme, sí. Sí, por eso reitero lo de que agradecido de por vida, vamos, yo lo tengo muy claro. Bueno, ¿cómo te dio por, además de acercarte ahí al Atazar, cómo te dio por adentrarte en el mundillo del misterio, Villes? Bueno, desde pequeño mi tía
en paz descanse, porque murió de cáncer, me traía revistas del año cero, que ya llevan años, más allá, Ujú. más, y yo leía eso desde pequeño, leía o creaba esas revistas, antes de incluso, pues eso, de cuarto milenio, y bueno, yo en Milenio 3 ya llevaba años en la radio, y yo escuchaba Milenio 3 a Iker Jiménez, desde pequeño, desde hace años. Y aparte de eso, pues eso, las revistas de Año Cero, que antes era Enrique de Vicente, el director, de Más Allá, Enigmas, y, y me tiraba en los veranos leyendo en las terrazas esas revistas, me impresionaba los casos que comentaban, y pues eso me llamaba la atención. Desde pequeño leía esas revistas. Ajá. Se siguen publicando todavía, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Esas revistas Decía, se siguen publicando, contando historias y bueno, y yo la leía y hasta que pues yo vi que se iba a organizar una alerta OVNI, no, eso, en Milenio 3 en la radio esta, y fui, vale, no, y bueno, acudí y nada, bien, y por las redes sociales, en Facebook conocimos, o sea, estuvimos hablando de a ver quién iba para estos sitios, en este caso en la Comunidad de Madrid, para qué lugar, porque a mí ya me daba igual ir a la Tazar o a la Jarosa o a Getafe. Incluso había algunos que proponían al Puerto Navacerrada y, y, y nada, fuimos para la Tazar. Contacté con este, que es el que fuimos el compañero este, el ex compañero que fuimos al Atazar, y ahí estuvimos. Luego y fuimos días posteriores porque le gustaba ir al puerto de la Cerrada, como digo. Estuvimos en el puerto de Cotos y estuvimos ahí. Y bien, estuvimos una noche. Ahí no estuviste tú. Estuvimos un día en el puerto de la Cerrada, también nos llevando las estrellas y bien. Y luego ya de la Taza, pues ha hecho, pues eso, alertas tanto en la Taza, en la Jarosa, en Aranjuez, en Guadalajara. Pero oreja, bueno, cuando decimos siempre, ahora es oreja. siempre estamos en alerta, exactamente, siempre estamos en alerta. Sí. Y Como hace hay que poco, estar. tú no pudiste venir, pero hace pocos meses estuvimos en Oreja, tanto en el castillo como en el poblado. Nada. Y muy digno de conocer, además de las alertas que hemos hecho. Eh, bueno, quería comentarte, a ver, eh, ¿cómo llega Mysterious Dragon a crearse? No, ¿cómo se creó, llegó a crearse Mysterious Dragon? O sea, nos conocemos en el Atazar y del Atazar mantenemos el contacto, pero recuérdame un poquito cómo acabamos al final en la barranca 7 horas. 6 horas una noche en un frío, los tres, mi hermano, yo y tú, en el hospital a Barranca, pues viniendo ya con el coche de Navacerrada ya aquí a Madrid. Decidiste tú que si podíamos crear un grupo, no sabíamos cómo llamarlo, y estuvimos ahí tiempo pensando de cómo llamar un grupo de Eso fue en el aficionados. Paseo de Extremadura. Estábamos los tres y ahí con el coche mío parados y fue en el Paseo de Extremadura. Cuando me vino la idea de... Sigue, de sigue. crear, de crear el grupo de misterio, sí, y estuvimos ahí pensando los nombres, y se te dio a ti de por qué no las iniciales de nuestros nombres, llamarse grupo de misterio, y así lo llamamos. Por eso. Y bueno, estuvimos ahí indagando, cuando estuvimos en el hospital este abandonado de Navacerrada, en la barranca, 7 horas de investigación una noche. Estuvimos ahí pues probando los sonidos como aficionados, porque no sabíamos ni grabar ni nada. Y Era a una los limpieza orígenes, absoluto. Era una limpieza absoluta. claro, y borrábamos una grabación, e iniciábamos otra, la volvíamos a borrar, y bueno, pues el tiempo hace, las horas hace la experiencia.
Y, Claro, poco a la, poco. y cuando De, estuvimos, acuérdate con tu hermano, un tiempo atrás, económicamente de lo que disponíamos, de un ordenador portátil de tanto X, un micrófono o una grabadora tanto X, un sensor de movimiento también, comprado con mucha honra y ya lo que disponíamos, exactamente. la verdad es que de esa época a ahora, a día de hoy, ha cambiado mucho, ha entrado gente, ha salido gente, pero yo a día de hoy me siento orgulloso de lo que hemos hecho, puesto que de no tener nada y tener cuatro cosillas, como tú estás diciendo, a día de hoy, pues mira, tenemos lo que muy humildemente, igual que antiguamente, podíamos tener, pues ahora lo tenemos siendo más personas, pero el conocimiento creo que es muy importante, la formación y de ese tiempo a día de hoy, lo poquito que hayamos aprendido, Claro, muy bienvenido sea, pero es a base de tiempo, dedicación, humildad y formación. Y poquito a poco, leyendo libros, nos hemos ido formando, revistas, como tú has dicho, y luego cuando hemos llegado allí, hemos corregido errores de anteriores experimentaciones y poco a poco, pues mira, creemos que lo tenemos un poquito más controlado cuando vamos a un enclave. Ya ganamos tiempo a antiguamente cosas que hacíamos, que perdíamos tiempo o perdíamos calidad en las grabaciones o nos estábamos autoengañando. O sea, con esto quiero decir que la gente empieza el primer día y aquí ya no es ni investigador, ni experimentador, ni experimentador, ni investigador. Aquí es empezar como aficionado, como tú muy bien has dicho, pero lo bonito es eso, que pasan los años y por lo menos yo me considero ya no un aficionado, sino un apasionado de la psicobiofísica, como muy bien acoñó don Germán de Ramos y Valdés. exactamente. Es que un sitio no lo conoces de primeras hasta que no vas más y más, aunque sea todo el día, a plena luz del día, para experimentar cualquier rincón, cualquier cosa que haya, para luego en la noche pues ya estar, digamos, entre comillas, un poco más asentado y ya conocer pues lo que has conocido primero a plena luz del día. Eso es, Y, eso ya, es. así se van conociendo los sitios y así se va experimentando las horas. Pues mira, esto ha salido mal, lo borramos, lo volvemos a rehacer. Por aquí ya conocemos lo que hay en este pasillo, a mano izquierda sabemos lo que nos vamos a encontrar, luego de frente sabemos lo que puede haber. Y Primero, así. Ville, porque evitas posibles peligros de haberlo conocido de día, vamos a poner un ejemplo. Claro, Y lo segundo es que claro, puedes ir a un enclave y venga, el fin de que viene nos vamos a otro enclave o entre semanas nos vamos a otro enclave. Es continuidad y continuidad, es exacto. Y familiarizarse con el enclave, por decirlo de una forma. tiene una alternativa B, pues si la A falla tenemos otro sitio B. Y Eso es. exactamente, y que uno requiere más y otro menos por tantos metros cuadrados. Unos tienen tantos metros, otros tendrá más, otros será más chiquitito. Y porque hemos estado desde una simple casa pues hasta unos enclaves de tantas plantas. Y es que eso es así, claro. Y y la simple casa no te deja de sorprender por su historia X o su misterio X o claro, la historia que tenga, claro, la historia que hayan contado, porque a lo mejor una simple casa tiene digamos, más historia, de más gente que le han pasado cosas que tanto en clave que pues eso, Sí. no deja de tener su encanto una simple casa con una sola planta, habitación, baño y ya está, ¿no? Y cocina y para de contar. Claro, y eso, ¿y qué ha pasado ahí? Pues a lo mejor ha pasado el encanto que tenga cada lugar con el tamaño. O sea, una casa, un hospital abandonado, un pueblo, que el misterio se te puede aparecer en cualquier lado y en cualquier lugar, ¿no? Es así, a cualquier hora y cualquier sitio tiene su encanto. Es lo que Estoy, pienso. estoy de acuerdo, Guillermo, con tu pensamiento. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, hemos ido a enclaves con historia conocidos en este país por parte de la geografía española y hemos obtenido algún tipo de registros interesantes o hemos vivido distintos fenómenos aleatorios, pero luego también ha habido otras ocasiones que nos hemos ido con una mano delante y otra detrás, pero al menos nos hemos ido felices porque hemos conocido historia
y hemos conocido con o sin permiso de investigación un enclave digno de conocer y lo hemos respetado y dejado como estaba. Pero hay otras ocasiones que estoy de acuerdo referente a lo que decías tú anteriormente en que, jolín, es que vas a una casa abandonada en la cual no la conoce nadie y cuando te introduces sientes vibraciones, sientes o vives distintos fenómenos, sea una termogénesis, una clarisencia, sea lo que fuere. Exacto. ¿Qué pasa, Guillermo? ¿Qué pasa? Pues que lo sientes, lo vives y te acojonas. Y a lo mejor no te has acojonado en un pueblo abandonado o en un hospital. Exactamente. Y sales con la espina ahí, digamos, congelada de lo que has vivido. Y lo has sentido. Aprovecho para preguntarte, ¿tú crees que el estado anímico es importante a la hora de una investigación o experimentación? También, sí, el estado de ánimo también yo creo que influye mucho. Si estás en un momento a lo mejor de bajón, dicen que los momentos de bajones los suelen llamar más la atención. El ambiente también, el estado de bajón, digamos que lo afluye, lo incrementa, ¿no? El estado anímico, sí, si estás de bajón, como si estás más eufórico, feliz, entre comillas, más contento, o más depresivo. Sí, estás más contento, por el contrario, estás más depresivo, estás más triste, ¿no? Los estados de ánimo o desánimo. Es como todo, ¿no? Vamos a hablar Es ahora. las energías, ¿no? La positividad o la negatividad. Es que, claro, el ambiente, es el ambiente. Sí, Es un ambiente sano, un ambiente insano. Claro, estoy de acuerdo. un ambiente hostil o ambiente sano. Ya puede haber hasta ambientes hostiles. Recuérdame que vamos a hablar ahora del chite y del cementerio luego, que no se me escape. Porque gracias a esta charla, pues mira, como nos conocemos tanto ya a día de hoy que han pasado unos años, hemos disfrutado tanto de ufología, que es con lo que vamos a terminar, y también vamos a meter un poquito, estoy pensando sobre la marcha, porque aquí no hay unas caretas ni estamos apuntando nada, es simplemente lo que salga, pero me apetece hablar de tanto ufología, empezar como con el medio, añadir para psicología y finalizar con ufología. Quiero que hablemos un poquito de Belchite, viejo. ¿Cómo fue tu sensación y tu vivencia? Cuéntanos. Belchite, pues en el pueblo de Zaragoza, el pueblo asediado de la Guerra Civil Española, pues una experiencia muy bonita. Fuimos con varias gente que pues, lo visitan grupos por el día. Estuvimos, pues no lo conocía en persona, lo conocía en fotos y muy impactante todo, lo que, lo que ocasionan las guerras, por desgracia. Y además una noche, o sea, un día nublado, casi lluvioso, chispeó un poco y te quedas ahí con la cosa, pues eso, de lo que ocasiona las guerras, lo que es un pueblo abandonado por una guerra civil y quien el dirigente, digamos, presidente o dictador ordena construir un pueblo nuevo cercano a escasos metros, porque vale más construir que destruir y volver a construir, y eso se queda ahí pues en la historia, en los antepasados, de lo que era una iglesia, una casa, todo destruido por la guerra. Y lo vives pues... Fue la demostración de dejar el pueblo tal y como se había quedado asediado para la demostración de el cómo se creó lo que crea una guerra entre hermanos, como fue tristemente en este país, en la guerra civil, y ese pueblo le dejaron tal como lo dejaron y por eso cercano a ello hicieron Belchite nuevo, para la demostración de lo que era una triste guerra. Claro. Y porque, bueno, hasta económicamente salía más barato hacer Belchite nuevo que reconstruir Belchite antiguo o Belchite viejo.
Y bueno, ahora sirve como de casa museo o de pueblo museo y va mucha gente todos los años, de ahí hasta que cobran entrada por visitarlo y que merece la pena, porque merece la pena conocer la iglesia, todo, y, los caminos y hasta por el día, como digo, hasta por el día te recorre la espina de decir, uff, qué contienda, o qué se vivió aquí, qué batalla se libró aquí, cuánta sangre derramada, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Claro, dicen algunos, ya vas con la cosa de que si es un pueblo de guerra, pues vas con el sufrimiento. Si es un pueblo que ha sido a lo mejor jolgorio, pero es que se nota. Un pueblo destructivo se nota que está destructivo, que ha habido destrucción. Es que se nota que ha habido destrucción. Recomiendo a todos los que no conozcan lo que estamos hablando de la batalla de Belchite que tire un poquito de meroteca de Wikipedia, porque es un enclave que es digno de conocer, digno de investigar, que tuvimos la suerte y el honor de poder ir con un permiso de investigación. Claro, Y eso me la noche. vale la noche que vivimos, pero el día tampoco me lo quita. Y quiero decir una cosa, aprovechando Claro. esto que están mencionando. Quiero decir también que, a ver, yo al principio era un poco reacio porque decía, si esto es histórico, ¿por qué tienen que cobrar una tarifa, una entrada para conocer esta triste, estos tristes asesinatos que se realizaron aquí por ambos bandos? Como lo cobran los campos de concentración de Alemania, de Mauthausen o de Polonia, claro, de la Segunda Guerra Mundial, pues como lo cobran, sacan tajada de la historia sangrienta. Sí, También es que cuando va pasando el tiempo y los años, uno piensa un poquito más, intenta al menos avanzar, y yo lo que pensé es que dije, a ver, este enclave, igual que van experimentadores, urbex, exploradores, sí, investigadores, y van allí, también va mucho vandalismo. Y al ir tanto vandalismo, perdón, al ir tanto vandalismo, yo lo que aprecio es que poco a poco lo van destrozando. Y cuando conocimos, acuérdate, cuando conocimos tú y yo al vigilante de seguridad esa noche, que luego sé que les hablamos de lo que vivimos en la iglesia de San Martín, hablando con ese vigilante, te recuerdo, no le vamos a nombrar, tenemos palabra, pero ese señor recuerda que nos dijo claramente que él una noche tuvo que coger a 4 chavales y llamar a la Guardia Civil, puesto que esos chavales se metieron en el panteón y empezaron a destruir todas las lápidas. Me da igual, con todos mis respetos a todos los caídos, me da igual el bando que sean los que se hallan en esa fosa común. El tema es el vandalismo, las ideologías y que esos 4 igual, niñatos se carguen la historia y no respeten donde están descansando esos cuerpos, pues sí, entiendo que no que al respeto. final con esto hay que cerrarlo, hay que vallarlo, hay que poner una tarifa, Claro, hay que mantenerlo como buenamente se pueda exacto. y Y una al final pues, seguridad. eso es una seguridad. Comprendo al El final esa vandalismo, tarifa. el Y vandalismo es eso, sí, el vandalismo encima, desde pintadas, desde sean ideologías de azules, amarillos, blancos, morados. El vandalismo es eso. Y te obligan pues, a hacerlo como un museo, una casa museo, un pueblo museo, a vallarlo, poner una seguridad, guías turísticos y diciéndote, y es así. Y pero bueno, mira, oiga, oiga, para yo te voy a decir una cosa, sinceramente, yo lo veo bien, ¿eh? Si un pueblo se quiere sacar un empleo de eso, que es dinero para el ayuntamiento, por lo tanto es empleo para los que conocen la historia del pueblo nuevo ahora mismo, lo cuentan, son ingresos para el pueblo, van a ver, comen en el restaurante de Pepe, fulanito, de lo que sea del pueblo nuevo, ingresos nuevos, porque como la guía turística, como digo,
¿de dónde eres? No, sí, sí, aquí del pueblo, de Belchite, del pueblo nuevo. Oiga, ole sus cojones, sus ovarios, que es del pueblo nuevo de Belchite nuevo. Se genera empleo, hacen bien, para que lo tengan ahí otros pueblos que digo, esto está abandonado, lo tienen destruido, lo tienen que se estar derruyendo, que nadie se preocupa, ni el que ha entrado ni el que ha salido se preocupa. Pues el chiste nuevo hacen bien que se preocupen y pongan una seguridad y si te lo quieren poner a 15 euros como si te lo ponen a 20. Quien tiene lo paga, quien no, no, y ya está. El que quiere ir de ilegal va de ilegal y nosotros fuimos bien, lo experimentamos muy sanamente Eso es. y es así. Mira, Porque quien quiera yo no, no va a pagar por destruir. Es mi opinión. exactamente. Yo me baso sobre todo a eso, Guillermo, a que si Claro, eso lo dejan muchos enclaves abandonados, tarde o temprano ya no es que se derrumban en las casas, por no, desgracia, es que la gente se va a ocupar muy bien de acelerarlo y de claro. pintarlo y de usarlo y de destruirlo. Como por ejemplo, fíjate lo que te está dando, donde se hallan unos restos mortales, chavales dentro, rompiendo, destrozando el mármol. Es que es una pena, pero la gente es así de mala, por desgracia, en el vandalismo que hay. Alguna suerte, alguna suerte es que lo ha cogido patrimonio. Si lo coge patrimonio, pues ya pues está más vigilado. El patrimonio nacional, pues ya es patrimonio histórico y ya, pues es claro. Es así, mira, por ejemplo, estaba mirando el apellido, porque lo tengo aquí, porque luego al año siguiente yo estuve allí con la guía turística y al siguiente año estuve ahí que me crucé también con Juan Carlos Salavera, que nos aceptó el permiso de investigación. Un abrazo para ambos. Sí. Pero yo lo que recuerdo, por ejemplo, es que, fíjate, el apellido juraría que era Natividad Virgos, pero le pedí permiso para poner para nombrarnos en el libro, me lo aceptaron sin ningún problema y gracias desde aquí, pero justamente esta señora, a ver si lo veo para confirmarlo, pero juraría que era así, vamos a decirlo en Me el suena, momento que es Natividad Virgos, esta señora, ponte en situación, nosotros cuando estamos allí el primer año, eh, es que esta mujer que estás tú mencionando, me justo, suena como de Natividad, guía, me suena justo. como de guía turística o alguien del pueblo de Belchite, me suena. No, es la guía turística. Natividad Virgos. Esta señora que ha confirmado. Esta señora lo que hizo fue que es del mismo Belchite, perdón. Esta señora, Sí, sus padres y sus abuelos eran nacidos en Belchite, vivían en Belchite y encima, sí, bueno, nacidos, yo sé que residían en Belchite, abuelos y padres. Pero vivía. y encima ella es historiadora y vivían sus padres y sus abuelos en el mismo, enfrente de la casa del ayuntamiento. Entonces, Ajá. ¿qué mejor historiadora en la cual una señora, sus padres y abuelos, su familia es de Belchite Viejo, que han vivido la guerra civil por desgracia, y ella es historiadora y encima con la historia que les hayan contado, además de estudiar lo que les hayan contado sus padres. Exactamente. Yo creo que es una guía turística, como digo en el libro, que ella, pocos. Entonces, yo pagar una entrada por una señora que me cuente la historia real tal como fue, sin condicionar creencias de dónde, de qué bando era ella y tal. No, 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 no. la historia que nos cuenta, yo, mira Nos aquí, cuenta como Natividad, historia. confirmado, Natividad Virgos. Sí, Pues sí, sí. esta Exacto. señora, me gustaría que recordemos lo que nos pasó. ¿Tú te acuerdas del accidente? Cómo me gusta, porque encima lo hemos vivido juntos. ¿Tú recuerdas cuando nos fuimos con este señor, con el vigilante y con la perra pastora alemana? ¿Tú recuerdas cuando nos fuimos a la zona, a la entrada, donde el tanque? Y Sí, recuerdas que con el walkie-talkie se puso en contacto el antiguo compañero Ramón con un sí. servidor y me dijo por el walkie que vayamos corriendo, que ha habido un accidente o algo, un coche, un golpetazo que ha retronado, que si lo habíamos oído. Un ruido, un golpetazo y sí, fuimos. Y
qué era lo que había pasado, porque nosotros ese ruido no lo escuchamos, la verdad, el golpetazo, el estruendo no lo escuchamos nosotros. Y nosotros fuimos con tú y yo y el hombre este, el vigilante, ¿sí? Que también era del pueblo. Pues Ya nos contaron ahí digamos, cuando estaban grabando en el campamento base, que estaban grabando los demás del grupo, que habían escuchado como un frenazo o algo y un golpe. ¡Pum! eso es la Cruz de Hierro, es donde estaba el campamento base, la Cruz de Hierro, donde el ayuntamiento. Ahí. Y que habían escuchado eso, como un estruendo, un golpe, un frenazo y un estruendo. Y nosotros, Bien, sí, pues ¿qué creo que pasa, Guillermo? Es que a veces me cuesta, no sé si estás terminando de hablar, será la comunicación. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que cortado, lo han recortado. recuerdo que estábamos tú y yo con este señor y después del estruendo ya nos juntamos el grupo en el campamento base. Ah, Y allí te recuerdo que reproducimos la grabación que estaban haciendo porque estaba en plena grabación. Y un compañero preguntaba a qué hora se inició la batalla. ah, Se oye el estruendo, la se hora. oye el estruendo y después del estruendo cortan, porque ya cuando se ponen con el walkie en comunicación con nosotros. Pero a la Ah, hora de reproducir esa grabación, te recuerdo que cuando pregunta el compañero a qué hora se inició la batalla, dice entendemos las 12, 12:15. 12:15. Y cuando entendemos lo de las 12:15, a lo que yo quería entremezclar con lo que estábamos hablando de la señora Natividad Virgos y Juan Carlos Salavera Pardos, es que luego al año siguiente y al siguiente, hablando con ellos en persona, que fui de visita de día, me acuerdo perfectamente que se lo comenté y les dije que a qué hora se inició la batalla. Y hablemos de Natividad, por ejemplo, y esta señora a mí me dijo que fue a la hora del Ángelus. Y la hora del Ángelus son las 12 del mediodía. Las Y 12. 12 y las 12:30 cuando, por historia, es cuando se supone que se inicia la batalla, entre las 12 y 12:30. Hablé con Juan Carlos y también me dijo que entre las 12 y 12:30. Y justamente esa parafonía, cuando nosotros no teníamos ni idea, porque no teníamos ni idea realmente de cuándo se inició la batalla, obtenemos Claro. ese posible registro que dice las 12:15. Me gusta porque no es rebuscado, pero Y lo que a mí sí creo me que gusta. eran, no eran las 12:15 de la noche, cercano por ahí, Ahora no del sé. Ángel. Estábamos nosotros grabando, ¿te refieres? Sí, cuando nosotros estamos grabando en ese momento, porque dijo el ex compañero, dice, y eran las 12:15 de la noche. No lo sé. No recuerdo el dato, no te engaño. Mejor que lo añadas, porque no lo recordaba. Pero lo que Mm, sí me gustaría que cuentes, si la de noche. recuerdas, es lo primero que nos pasó nada más llegar. Iglesia de San Sí. Martín. Pasos. Los, sí, los pasos. Escuchamos como cerca y paramos todo, las grabaciones, todo. Y aquí no escuchado pasos. Pensábamos que era el vigilante con el perro, pero no, el vigilante con el perro no. Porque el vigilante del perro dijo, se nos acercó y dijo, no, si es que yo estaba ahí, él también lo había escuchado, y dice, es que yo también lo he escuchado, pero es que lo escucho habitual, lo escucho de forma habitual. Y dice, yo sé que habéis parado por eso. Digo, claro, es que hemos escuchado unos pasos. Y el hombre dijo, yo Creo, estaba aquí. creo que no creo que no recuerdas que teníamos puestos sensores de movimiento en la Sí, entrada, los canales, pero creo que te he entendido mal ahora por la conexión o algo de que vino él. No vino él. Te recuerdo que me levanté y dije, vamos, os venís alguno que voy a hablar con el vigilante, quiero ver dónde está. Porque es que eran y él estaba, pasos dentro de la iglesia, a unos 3 metros aproximadamente, y todos al unísono mirando con la cabeza al mismo punto, como que escuchábamos el zapateo del zapato despacito, leve, y todos al unísono mirando como viendo algo invisible, pero haciéndonos la idea de que estaba ahí. Y ahí él ya estaba, fue cuando terminó la tensión, dejó de sonar, y ya cuando me levanté y dije, tengo que buscar dónde está el vigilante este, porque es que, ¿dónde está? Y acuérdate que te estaba, levantaste y nos fuimos juntos
ido a buscarle y estaba en la cruz de hierro, Y para que lo dice, conozca a distancia. sí, dice, no, no me he movido, estuvo quieto, no movió ni un paso. Es que lo Si tengo es que aquí. eso Y te es recuerdo, habitual. lo que no es habitual es que yo siempre estoy con la perra aquí sin linterna y sin nada, paseando por el pueblo, y lo que me ha Ya, sorprendido es que ahora estaba la perra llorando mirando a la iglesia, donde estabais vosotros. ¿Te acuerdas de eso? sí, sí. Y el vigilante iba sin linterna, no llevaba nada, iba con el perro y no llevaba nada. Y además estaba quieto, y dice, "Sí, esto es habitual, es muy habitual. Madre mía, madre mía. Y Y digo, madre mía, la recuerdas valiente y lo sin que, linterna. Sí, y sin recuerdas, linterna, y sí, sí, hay que valer, ¿eh? sí, valiente. ¿Recuerdas lo que nos contó en la V, en el cruce de calles? Ah, sí, lo de la niña. Eso lo Pues cuento también que en el libro. ¿Recuerdas cuando nos fuimos con él allí, mientras nos lo iba contando, le dijimos, vamos para allá, y no lo cuenta? ¿Qué pasó? A ver si lo sí, recuerdas. Lo que tú... pues sí que nos contó la historia de que había como toque de queda. Había un toque de queda en el pueblo. Por desgracia, la niña salió y... No, no, perdóname, te tengo que cortar, Nacho. Eso es lo que nos Sí. dijo Natividad. Eso es lo que nos dijo Natividad. Cuenta Ah, lo que nos contó ese señor por la noche. Él el- no nos contó la historia. lo que vivió él. Sí, que lo que vivió él, que fue en un cruce de calles, el perro iba más adelantado y vio lo que supuestamente se aparecía como la silueta, la forma de una niña humana, pequeña, de corta edad, que, en el cruce de calles y que se figuró y se desfiguró, desapareció, Pero yo a la desapareció. niña con el vestido blanco. Yo a la niña con el Pues sí, vestido blanco. con vestido blanco, sí, no, sí, como con falda blanca, ¿no? Una falda blanca, sí, Tengo que cortamos, sé que queda muy feo, pero es que voy recordando sobre la marcha. Te estoy viendo la cara a ti, la cara de ese señor contándonoslo y la cara tuya y mía de pasmados. ¿En qué sentido? sí, En que te recuerdo, Guillermo, que ese señor sí, nos decía que vio a una niña vestida de blanco enfrente del cruce claro, de calles en la Juve. Y nosotros le dijimos, ¿y qué hizo usted? Y dijo, me fui a por la niña. Acuérdate que claro. dijo que me fui a por ella y que cuando se quedó Pensamos, como a unos 5 metros de distancia de la niña, desapareció. desapareció pensando que se había colado, sí. Eso fue Y impactante fue para justo, mí, porque el testigo en y fue primera mano y justo, allí. y la niña fue justo donde desapareció, donde señaló que habían enterrado a una niña, que hay una crucecita así en el suelo que hizo el padre, bueno, la historia de la niña es, Ah, cuéntala, ahora sí que lo que tú quieras. sí, lo de la niña, ¿no? Quieras, Que era eso, decir, que había habido toque de queda y la niña salió y por desgracia a la pobre niña pues, la dispararon y la eso dispararon, luego, falleció y la recogió el padre muerta, llorando desconsoladamente y desgraciadamente la enterró deprisa y corriendo donde pudo y donde la enterró hizo una cruz malamente como pudo, por desgracia, en el sitio donde la enterró. Luego después, posteriormente, pues en la tranquilidad ya pues la desenterró y la pudo enterrarla más dignamente en un sitio más mejor, más resguardado, ya con la intimidad de la familia, pero ahí queda esa crucecita en el suelo de donde la enterró temporalmente cuando recibió el disparo. Bueno, la, yo la cruz tuve dos, fue vimos más, joder, que sí, no te vimos, oigo a veces, macho. es que se me entrecorta, Que no te veo mal también. Vi fíjate, la, mira, cuando me pongo a hablar,
un silencio muy raro ahí. Que lo que te iba a comentar, Guillermo, es de que esa cruz yo recuerdo que la enterraron detrás de esa finca y que esa cruz la puso en demostración de que por culpa de la guerra que le arrebataron la vida a su hija. Es que, claro, a mí lo que me impacta de ese suceso es que decían que las características de esa niña eran muy parecidas en la edad y todo, y el vestido era muy característico, que luego un señor no sabe nada de historia y te cuenta en la madrugada que ha visto en una noche a una niña con un vestido blanco en ese cruce. Y hablas con él y él no tiene ni hablando finamente del tema de la cruz. Justamente se difumina justo cerca de la cruz, donde nos cuenta el vigilante. Sí, es curioso. Sí. Para mí es muy significativo, ¿no? Pasaron más cosas en Chite, pero para no estar toda la noche con el Chite, me gustaría que hablemos de lo que hemos empezado a hablar antes de hacer esta grabación, la presentación de Toatú. Sí. Lo que me gustaría hablar es lo que hemos empezado a hablar antes en privado, que me has recordado que cómo pasa el tiempo, que hace un año, ¿dónde estábamos? Estábamos en el cementerio de Toledo, de Caudí, sí, abandonado. Y justo era noviembre, estas mismas fechas, 8, 9, 10 de noviembre. Estuvimos tú, yo y los tres, Alejandro. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí que es una isla. Hizo mucho viento. Fuimos 2 veces. Primero, pero fueron las 2 veces, primera y segunda, cuestión de 2 días. Un 7 de noviembre y un 9 de noviembre. Habían pasado 2 días, de 7 y 9 de noviembre. El 7 de noviembre no pasó nada. Fue una noche, bueno, tranquila, tal. Pero el 9 de noviembre es lo de la motosierra, lo de que tuvimos que salir, cortar y recorrer el lugar grabando y decir, pues eso, que lo un poquito, que dices motosierra tan rápido y te has quedado tan a gusto. ¿Cómo fue el suceso? Pues estuvimos por segunda vez, estábamos grabando y estábamos viendo la familia esa enterrada, que estaba en el cementerio, enterrada por la guerra civil, y uno estaba con el ordenador, y Alejandro estaba tal, estábamos otro viendo los nichos y se escucha se escucha afuera como el ruido de una moto que arranca, rum, 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 o motosierra, porque no se sabe si era moto o motosierra, y rum, 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 y se va. ¿Y quién hay fuera? Salimos y no había nadie. Estuvimos un rato esperando, con todo apagado, móviles apagados, linternas apagadas, porque claro, temíamos un poco por la seguridad, quién puede haber fuera en el cementerio, porque es que justo hay unas ventanas y se escuchaba fuera, o sea, pero fuera dentro de los nichos, o sea, estaba dentro del cementerio. Estoy esperando que termine porque te voy a decir, es que hay una carretera que cruza y ya está la fachada del cementerio y como dices fuera, no. Yo recuerdo que los tres estábamos seguros de que era fuera, en el exterior, pero detrás del tabique donde está el cementerio, el exterior. Nosotros estábamos lo que es el tanatorio. Un servidor estaba grabando solo dentro de la cripta. Y hay un de Toatú que te presenté. Se te entrecorta la llamada. Te veo muy mal. No te veo nada, ¿no? ¿No? Ya cuando salgo y digo, ¿habéis escuchado eso, chicos? Corto la grabación y os lo pregunto y me confirmáis que sí, que habéis escuchado una motosierra. No moto, Guillermo. Escuchamos una motosierra en el patio interior. Tú dices exterior, pero fue en el patio interior. Estábamos todos mirando a la misma pared, acuérdate. Y esa pared donde la ventana, ahí es donde están los nichos en el exterior.
donde los cipreses, para que la gente nos entienda. Dentro del cementerio, dentro donde las tumbas, como alguien que estaba con una motosierra por las tumbas. Y yo pensé, Hay alguien que media de la madrugada, para entrar donde las tumbas o saltas por el tabique, la valla, que es bastante grande, o tienes que entrar por donde entramos nosotros, por la puerta general. Y ahí claro, estábamos nosotros. a ver, me acuerdo que la primera vez entré yo, luego la dejé ya como abierta y sí, porque estuvimos 2 días, en cuestión de 2 días, en noviembre. Y sí, la segunda vez ya fue como Cuando tuvimos, alucinante, fue alucinante. Entonces escuchamos eso y digo, alguien anda por aquí, hasta que salimos, pasó su tiempo largo, su rato largo y nada, recorrimos el lugar acordonando, o sea, circular o cuadricular y no vimos nada, claro, porque luego todo era campo, eso, campo. Guillermo, pero esos momentos de Sí, estar con las linternas apagadas, porque no es, señoras y señores, que hemos escuchado gente en la calle. Pues no, si quieren entrar, o es la policía o es quien fuere, o sí, cualquier vecino del pueblo más cercano, pues salimos y hola, buenas noches y tal. Pero es que no, es que estamos hablando del sonido de motosierra. Es pero que una estábamos asustados, no. Y claro, electrónica. estuvimos con las luces apagadas, dentro, pegados a la puerta, y a ver si Sí, escuchábamos algo, a ver qué pensaban hacer, cuáles eran las intenciones, qué es el miedo que te viene en la mente. 1:30 de la eso, madrugada, que me acuerdo. Y sí. ya decidimos salir 5 minutos después y bordeamos todo el cementerio, que no es pequeño, y ahí no vimos nada ni nadie. No, 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 no había nadie. Pero madre mía, qué momentos, qué momentos. Ah, ese día, te recuerdo que antes de que nos pase lo de la motosierra, ese día fue cuando yo me fui afuera a hacer mis necesidades Sí, y cuando quise entrar, vi que la puerta me dejaba abrir un palmo como unos 10 ah, centímetros, pero no ya, me dejaba abrir, no me dejaba abrir. Y me quedé así, volví a intentarlo y notaba la presión de detrás. Y me quedé sí, así pensando y, joder, jolín, te conozco a ti, conozco a Alex, no sois personas de vacilar y menos en una investigación y menos en un cementerio. Y ya, me extrañó tanto que dije, me cago en... Volví a intentarlo, no conseguí abrir la puerta, volví a intentarlo por cuarta vez y ya como que igual que estás empujando y de repente ya, como si algo te suelta y tú te metes para adentro con la puerta, te metes así con sí, la puerta. Y claro, sí, ya digo, ya tu mente dice, ¿qué leñes ha pasado aquí? Y cuando ya miras al frente, veo que estáis como aquí, a unos 10 metros o 12 metros, sentados, de espaldas a la calle, con el ordenador sí, revisando una cuestión. estábamos con el Y me ordenador. queda así. Oh, digo, ¿y esto cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede Claro, explicar? claro, no, no sé. Una puerta metálica, una puerta de hierro, Sí, ¿no? sí. Pero que tú la conoces, que no se arranca, que no está caída y se arranca. No, 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 que no se cerraba con facilidad. La verdad es que a mí me dejó muy impactado y luego las sensaciones. Ese enclave fue, creo que ya lo he contado en algún de tú a tú o algún sitio que me han invitado, cuando te preguntan, cuando te preguntan, no, me preguntaron recientemente, por eso me acuerdo, si no se me olvida todo. Pero me acuerdo perfectamente que me preguntó una persona, ¿cuál fue la una persona no, Thomas Klaus, ya me he acordado de él. Thomas Klaus, un abrazo de Dani. Cuando me preguntó Thomas que cuándo ha sido el momento que te has hecho una pregunta que para ti sea muy importante, que sea trascendental y con una respuesta inteligente. Pues me estoy acordando que le comenté esa, la del cementerio. Hubo en una ocasión que pregunté si molestamos aquí estando en el cementerio, si os estamos molestando. Y la respuesta que obtuvimos es, siéntelo tú mismo. Sí, exactamente. Para mí es muy significativa. ¿Cuál es el sentido de la vida?
siéntelo tú mismo. Es que es lo mismo. Es que son esa respuesta de siéntelo tú mismo lo he sentido 2 veces y en 2 ocasiones el siéntelo tú mismo, esa voz tan clara, con glotis, tan inteligible, es que a mí me dejó marcado. Es decir, estar en un cementerio, saber si estamos molestando y que te digan siéntelo tú mismo, tener al lado nuestra una cripta con una familia que los asesinaron el mismo día todos, padre e hijos, en 1939, a finales ya de la guerra, porque la guerra civil, para quien no lo sepa, fue del 1936 al 39. Son sitios en los cuales yo siempre he pensado que no pienso en el exterior, no pienso en qué dirán los demás, sino en lo que estoy haciendo ahí, con todo el mayor respeto del mundo y dejar las cosas limpias tal y como estaban. ¿Qué más quieres añadir para cambiar de temática sobre el cementerio, de tus sensaciones? Y si no el cementerio, algo que te haya impactado en otros enclaves. Pues el cementerio, pues ganas de volver. Y no queda la cosa de esa, de que es un cementerio chiquitito, pero promete, ¿sabes? Y conocer generalmente el pueblo. Es chiquitito el velatorio. El cementerio, lo que es con las tumbas, tiene sus metros. Sí, es un poco, sí, es amplio, sí, pero bueno. Está todo, digamos, encerrado y bien. Y conoce la iglesia también. Bueno, me gustaría que hablemos ya del último tema de hoy, que sé que es extenso porque lo vivimos ambos, los dos solos, y esto es contarlo a pecho descubierto. Me gustaría que me cuentes, porque me he traído el informe, no lo traje la otra vez cuando lo hicimos, que no se les oía ni nada, pero hoy sí me lo he traído. La noche del martes 30 de julio de 2013. Repito, porque he escuchado un sonido raro. Noche del martes 30 de julio del 2013. Embalse del Atazar, El Berrueco, Madrid. Volvemos de nuevo al Atazar. Hora, las 4:45 am, las 5 menos cuarto de la madrugada. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo empezó la tarde? ¿Dónde estuvimos? Que también hemos hablado de ello hoy. ¿Y dónde acabamos dos locos como tú y yo? Pues, empezamos una tarde yendo con David, No lo muevas porque no se te oye nada si lo mueves. ¿Cómo? Ah, vale. Empezamos una tarde yendo con David Gaitero al hospital abandonado de la Barranca. Estuvimos por la tarde conociendo el hospital de la Barranca. Y bueno, se nos cruzó, digamos, la tarde-noche porque hubo un incendio forestal y vinieron y, bueno, tuvimos que salir, nos echaron y luego fuimos, pues, para Madrid, ¿no? Estuvimos en una gasolinera y no sabíamos a dónde ir a continuar la noche porque era tarde, pues, digo, ¿dónde continuamos la noche? David trabajaba, entonces David ya se quedó. Entonces dijiste tú, ¿qué te parece si la noche la seguimos en el pantano del Atazar? Vamos, Bueno, los dos. Sí, digo, allí que fuimos, al pantano del Atazar. Cogimos, porque estábamos en Madrid, sí, por el campo de las Naciones, y fuimos al pantano del Atazar. Y allí estuvimos pues toda la noche. Estuvimos toda la noche y bueno, estuvimos observando las estrellas, tal, haciendo una alerta OVNI y era un día de agosto, no recuerdo qué día de agosto, y nos vino una patrulla de la Guardia. Guillermo, agosto todavía no era el 30 de julio del 2013. Ah, 30 de julio, eso. Nos vino la patrulla de la Guardia Civil diciendo que, bueno, que era una noche buena, que había una observación astronómica de 9 estrellas, no sabíamos precisamente cuál.
nos dijo que eran las Delta Aquaridas. Y bueno, que disfrutásemos de la noche. Bueno, estrellas fugaces, o sea, estrellas fugaces y no vimos, la verdad. Era una noche amena. Estuvimos hablando una hora y una noche genial. Luego ya en la madrugada, pues a las 4, 5 menos cuarto, es cuando ya empezó toda la historia esa, todo el tinglao. Cuento la historia, si te parece. ¿Lo Empieza cuento? la historia un poco. Bueno, cuento yo un poquito la historia hasta donde Sí. lo que yo vi, luego ya le empalmas tú, si te parece. Claro. Cuando ya estábamos los dos a altas horas de la madrugada, como ya ha dicho Guillermo, a las 5 menos cuarto de la madrugada, llegó a tal punto pues que igual que ya había venido la Guardia Civil, nosotros ya ni nos acordábamos de la Guardia Civil, estábamos toda la noche pues hablando de parapsicología, de ufología, todo referente a lo que nos apasiona, el misterio. Pero llegó a tal punto, aquí incluyo yo mi pensamiento personal, de que cuando ya desconectamos un poquito de hablar sobre lo que llevábamos toda la noche, que era el misterio, llega un momento que empezamos a hablar, Guillermo y yo, de motivos, de cosas personales que no van a salir a la luz. Y eran cosas mías y cosas de Guillermo, y en las cuales, mientras está hablando Guillermo, me acuerdo que me da, mientras igual que estábamos toda la noche visualizando el cielo, el firmamento, pues en esos momentos Guillermo me está hablando de motivos personales suyos y me da por mirar justamente al frente, en lo alto del mirador, pues mirando enfrente hacia el agua. Y visualizo como una luz verdosa dentro de las profundidades del agua empieza a salir, mejor dicho, esa luz verdosa, pues vamos a decir que estaría unos 10, 6, 7 metros en la profundidad, cómo empieza a salir una luz azul. Guillermo me sigue hablando, yo me quedo estupefacto de lo que estoy visualizando, que no me lo creo. Poneros en situación lo inmenso que es, como dijimos al inicio de la alerta OVNI que estuvimos, pues la inmensa visualización que hay de campo abierto y justamente enfrente nuestra empieza a salir esa luz. Me sigue hablando Guillermo y yo ya veo que está saliendo de tal forma que ya está emergida a ras del agua, como flotando. Ya desconecto de lo que me está diciendo el amigo Guillermo, que le tenemos aquí hoy, y le pego una leche en el hombro. Yo estaba a la derecha, pues él estaba a la izquierda, le meto en el hombro derecho suyo y le digo, Guillermo, mira lo que hay ahora mismo ahí enfrente, mira esa luz verdosa. ¿El qué? ¿El qué? Te quedas mirando la luz verdosa y déjame contar yo esto todavía, que es que tras veo esa luz verde, ve Guillermo esa luz verde ya corroborando, ahí va, ¿y eso? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No concebía lo que estaba viendo que salía del agua y veo que Guillermo empieza a actuar, que es dándose la vuelta, buscando la linterna, y cuando vuelve veo que te vas como un imán, Sí. en plan, no voy a decir la palabra enfermo, en plan, ¿cómo decirlo? Concentrado, como un zombi, yéndote, y digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y me empieza a decir Guillermo, voy a verlo, voy a bajar al agua, voy a bajar a la orilla. Digo, no bajes, Guillermo, digo, a ver qué es, vamos a verlo primero desde aquí, qué es lo que es. Bueno, decide Guillermo bajar para abajo, porque sabes que te tengo dicho desde hace años que eres un inconsciente a veces, y coges, pero un inconsciente apasionado, vaya por delante, pero coges y empiezas con la linterna bajando el talud, ladera hacia abajo, y yo me quedo perplejo arriba viendo lo que estoy viendo, pero tú a mi izquierda empiezas a bajar, que era más costoso por donde estabas bajando, pero cuando estás a mitad de camino, yo visualizo cómo esa luz, mira, tengo aquí un mechero verde, nunca mejor dicho, visualizo cómo esa luz verde, tú vas por la izquierda bajando y puedo visualizar cómo la luz verde de repente empieza a cambiar el giro, sentido hacia donde tú te estás dirigiendo, bajando esa ladera hacia abajo. Llega a tal punto que viendo inteligentemente cómo esa luz verdosa subía y salía de las profundidades, empieza a apreciar ya cuando sale y se dirige hacia ti,
que ya no era una luz verdosa, un anillo, que no es lo que he contado anteriormente. Ya ese anillo, lo que yo visualizaba, aunque fuese a distancia, se veía perfectamente que era un doble anillo. Sí. Y ese doble anillo llega a tal punto que levemente, lentamente, va acercándose hacia donde tú llamas, te estás acercando a la orilla donde más puedas acercarte al máximo, y ya llega a tal punto que hay, suene como suene, una arboleda, un arbusto muy cerrado, en el cual yo ya dejo de visualizar esa luz. Esa luminaria yo ya no puedo volver a verla más. Me quedo quieto, pero moviéndose mis piernas en estado de shock. ¿Y qué empiezas a decirme tú? Que hay a la izquierda de esa luz verde, porque lo tapa un seto, un arbusto, como saliendo de la orilla del agua de izquierda a derecha, como una silueta humana en forma de, o sea, lleva una luz blanca, pero como en forma de silueta humana. O sea, era como una silueta humana, pero lleva un foco como de linterna con luz blanca a la altura del pecho y se va moviendo de izquierda a derecha. O sea, en dirección a donde estaba la luz verde, pero yo la luz verde ya no la vi porque yo me giré más a la izquierda. Entonces me giré a la izquierda digamos, del seto ese y yo ya no vi la luz verde, vi la silueta humana con un foco de linterna. Sí. Interrumpa, no ves la luz verde estando abajo, pero tú desde arriba conmigo fue el motivo de bajar, quiero decir. Claro. Por eso me giré a la izquierda. Entonces estaba el seto y yo al girarme a la izquierda y empezar a bajar, claro, ya el seto me tapa la luz verde. Me tapa la luz verde, entonces yo ya no la veo. Pero yo veo que de izquierda a derecha, en la orilla, hay como una silueta humana con un foco digamos, de linterna que va caminando por la orilla, de izquierda a derecha, va caminando por la orilla lentamente y se para justo donde yo estaba, enfrente, y pensando que era alguien, una persona humana. Porque yo digo, esto es alguien que lleva una linterna, porque llevaba como el foco de luz blanca a la altura del pecho. Y se paró justo enfrente donde yo estaba. Y yo te dije, mira, digo, si giras, si vienes aquí a la izquierda y pasas el arbusto, el seto ese, ves que aquí hay alguien aquí abajo. Digo, mira, ven, aquí hay una persona, ven. Mira, ven. Y te decía, ven. Pero claro, había que pasarle el seto ese. De repente, mientras me estás diciendo ven, baja Dani o muévete un poco a la izquierda, que lo ves, que tengo una persona enfrente, empiezas a decir, yo te voy ayudando un poco. Hola, buenas noches. Hola, claro, buenas noches. Claro, yo pensaba que era alguien, digo, mira, ven aquí a la izquierda que lo ves, que hay alguien. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué tal? Buenas noches. Digo, mira, ven, que lo ves, que hay unas personas pasando el seto. O sea, pasando el seto porque luego está más para abajo, porque hace de pendiente, inclinación casi vertical, y claro, y hay que bajar con cuidado. Se puede bajar, pero por pecho hemos bajado, pero hay que bajar con cuidado para no despeñarse. Y que justo aquí en la orilla del agua hay alguien, porque luego eso es una forma de rocas, hay rocas, y hombre, caminar a alguien por ahí se puede, pero es muy complicado. Y digo, mira, que hay alguien. Y yo es como le dije, pero hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿Qué haces ahí? Buenas noches. Y no tuve respuesta. Y dije, mira, ven, si pasas ahí, giras, vienes para aquí, para la izquierda, o sea, pasas unos pasos más a la izquierda del seto, ves que hay como una silueta negra, más oscura que la noche propia, como digo, sin contorno, o sea, sin ¿cómo digo? Extremidades, sin brazos, piernas que se distingan, no, es como una sábana negra, una sábana negra a la altura. Aproximada, sí. Pues una altura, no sé, una altura de 1,5 metros, o sea, 1,5 2 metros. 1,5 2 metros, pero como están también más abajo que yo, la altura tiene que ser alta, porque si yo la vi alta, tiene que ser más alta, porque yo estaba más alto que él, porque hace como eso, una inclinación.
Entonces una altura, pero era como, pues eso, como una sábana negra. Y Sábana recuerdo negra. lo del centro medio del esternón, que decías que era una esfera lumínica en todo el centro, en el torso. Sí, llevaba el foco de una linterna a la altura del pecho, justo. Es que La era como, luminaria la hace una linterna. sí, el foco blanco de una linterna. Es muy curioso. Es que a mí siempre me han preguntado, pero la cabeza, o los pies, los brazos, más o menos cómo era, tal. Digo, es que es muy difícil o sea, como de definir. Es como algo bamboleándose. Mira, yo justo tengo aquí un albornoz y digamos que hace casi parecido forma de eso. Si yo puedo girar la cámara, es como el albornoz tú le ves y no distingues. Pero dices tú aquí ves aquí una cabeza, aquí ves unos brazos, aquí ves unas piernas. No, esto es como tela, como si estuviese así, como una Veía como que sábana, estaba con una sábana o algo, como una o sábana. manta, Y yo o digo, gardina. claro, digo, esto no es alguien de carne y hueso que tenga esa flexibilidad, o no flexibilidad, como que hace aire. Me llegaron a decir incluso hasta una bolsa, pero tenía forma humana, pero no se distinguía cabeza ni cuerpo. Y yo le dije, ¿qué haces? Buenas noches, tal. No obtuve respuesta y entonces veo que eso se va para el agua, pero se va metiendo de vertical a horizontal. Y Hazlo con la dije, mano, ¿cómo puedes hacerlo con la mano para que nos vea? está así de vertical, se fue deslizándose al agua, o sea, metiéndose al pantano así horizontal, como como aterrizan los aviones, despacito, forma, se fue metiéndose para el agua hasta que se puso horizontal. Pues, se, como que se sumergió en el agua. El De alguna forma, sonido, pero lo que es, el sonido es el clac, clac, clac de unas gotitas. O sea que conocemos esa orilla ya, hemos estado de día, hemos estado de noche como compañeros y quien se meta ahí no suena el clac, clac, clac de esas gotitas. Porque yo recuerdo aún estando ahí arriba, que reconozco y no se me caen los anillos por reconocerlo, yo estaba en pánico, en shock y no podía ni moverme, pero sí recuerdo el momento pero no te metas en el agua, pero no te metas en el agua. un tipo ¿Y qué pez. dije? Y yo le dije, ¿qué haces? Y no te metas en el agua. Y me dije yo, y que quise bajar, hijo puta, ¿es este caso? Puta, yo te Y, cazo, dijiste. Y no, y qué palabras textuales, de la tensión dijiste eso, y yo me acuerdo de ese silencio que creaste, que se creó, mejor dicho, y de te suelto. repente oí desde arriba, clac, 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 como unas gotitas chispoteando. Y claro, a mí lo que me impacta es que desde arriba esas chispitas, y tú desde abajo también lo corroboras, eh, para Claro, meterse ahí en la orilla, no vamos a decir irónicamente que fue un cocodrilo de pie y luego se metió en el agua no, deslizándose. Es que es que estamos hablando de 2 metros tranquilamente, si es sea 1,5 alguien, metros, sea 2. ¿Qué decías? que digo que si es alguien que se tira al agua metiéndose, se hubiese dado o sea, se hubiese roto la cara, porque a esa altura todavía no hay profundidad en el agua. Eso es. No hay profundidad. Entonces, es como el mejor ejemplo que he puesto, porque se me ha asemejado el albornoz, una forma, un contorno que no es muy humano, es como un contorno físico, pero no tiene ni cabeza, ni pies, ni brazos, no sé. Y está ahí parado, como quieto, como que no sabe si te está mirando o no te está mirando, como que le estás hablando y no sabe qué le estás diciendo, como Justamente que el año pasado, justamente el como año que no pasado, entiende. Guillermo, recuerdo que nos fuimos Pero, hicimos Stereo Dagian una alerta omni privada y nos fuimos allí al mismo pantano y acuérdate que decidimos en la madrugada bajar justamente a la sí, zona donde era para empezar. Y el creamos. compañero se bajó a la misma orilla y tú ibas detallando, ponte de lado, ponte de esta manera, tal, y Era, hicimos unas fotografías
y luego esas fotografías tú las ensanchaste como has hecho ahora con el Albornoz, Sí, y realmente estando ahí físicamente, si yo lo pasé mal arriba, no sé lo que me hubiese pasado estando ahí abajo, viendo la secuencia, sabiendo sí. que es David y daba respeto a la imagen, quiero decir. Yo me acuerdo que David se puso yeso y las imágenes salía y obviamente no se le veía a David sus rasgos, era como eso, era muy oscuro, se ve muy oscuro porque los flashes o lo que sea no capta tanto y se le veía eso, el contorno, entonces ahí te queda la cosa de, es que claro, alguien es muy difícil, es que y además que se metan así en el agua, Vemos mm, que encima llevaba una luminaria en el torso. En el iba como dando un foco de linterna, un foco blanco, así como de linterna a la altura del pecho, y se metió así en el agua, no sé. detalle, Guillermo. Esto no es rizar el rizo, esto es para quienes sea un apasionado de la ufología. eh, Podrían ser seres eh, eh, extraterrestres, naves subacuáticas, no lo sabemos. Lo que yo tengo muy claro es que gracias a ese día la cabeza piensa más, cada día tengo más dudas de todo, pero cada día tengo más claro, eso sí, de que en las profundidades del agua, en los pantanos, yo pienso que no es solamente pieces, eso lo tengo muy claro. Gracias a esa noche me hizo que pensar que podemos tener naves ahí abajo y somos unos totales inconscientes o no, y se mantiene en secreto. Y estos dos chavalillos vieron y visualizaron esa secuencia tan real que ahí pongo la mano en el fuego. Lo que Es sí que te quería comentar para los que les gusta y han leído un poco, yo lo leí años posteriores, es que estaba toda la noche, recuerda Guillermo, toda la dichosa noche estábamos escuchando perros y un burro. Suene como suene, perros y un burro de fondo. y Cuando se, sucedió eso, olvidemos el miedo ni nada, sino cuando salió esa luz, desde la luz hasta que acabó toda la secuencia que has contado, se calmó hubo un todo. silencio sepulcral. Mm, No sepulcral, es que nuestros hijos estén pendientes ya del exterior y no escuchen el burro aunque esté sonando. Es que fue un silencio que para mí es inexplicable. se calmó todo, sí, es como hasta los grillos se calmaron, sí, se cayó todo, no sé, como que se detiene el tiempo. Has planteado lo inteligente que es el fenómeno, la causa, que sí pasa la policía, luego hablaremos de eso cuando terminamos ya volviéndonos, pero ¿te has planteado que sale con lo inmenso que es el embalse y sale a las 5 menos cuarto de la mañana enfrente nuestra? Ya, sí. Aquella cosa o dos cosas, lo que fuesen, claro, parecían dos cosas. Fue, para mí, yo no creo en las casualidades, creo que en la causalidad, y ese día yo creo que por X o por Y teníamos que vivir el fenómeno tú y yo, y de la manera que fue, yo no pude llegar a visualizar esa silueta, pero ya con lo que vi estaba sobrado, lo reconozco, y cuando ya se nos está olvidando el detalle de que cuando ya ves que se mete en el agua y dices esa palabrota de tal yo te cazo, ya se escucha ese sonido, ese goteo de agua de que ya ha descendido y se ha introducido en el fondo del agua, del pantano, y ahí es cuando empiezo yo a gritarte, ya que recapacito un poco, y digo, Guillermo, súbete para arriba, súbete ahora mismo, que lo que quiera que sea, te mete para adentro. ¿Qué Sí, pasó, qué pensó tu cabeza en esos es que momentos? me hizo recapacitar, me hizo ver que era algo que no era conocido y me hizo subir para arriba. Esa frase tuya me hizo recapacitar y subir para arriba. No sé, me hizo ver que no era algo natural o que no era algo natural, que era como una amenaza y yo lo entendí así y subí para arriba. Yo lo que pensé, Guillermo, sinceramente, es que
la sensación que yo vi, o sea, fui el primero que lo vio, pero como no llegué a acercarme tanto a la secuencia como tú lo viviste, yo lo que viví desde fuera, mi sensación es que, desde fuera quiero decir desde ahí arriba, es que sinceramente dije al inicio que parecías un imán y lo mantengo. Yo Sí, creo que cuando desconectaste de ese imán, de esa obcecación que tenías en introducirte o lo que quiera que fuere, muy en estado avanzado, mucho más que nosotros, mentalmente, psicológicamente, telepáticamente, hizo que tú fueses el reclamo de ir hasta allí para ser la voz cantante de lo que estaba sucediendo, lo que estabas sí. visualizando, contarlo, pero sinceramente yo creo que estabas no obcecado como un cabezón, yo creo que estabas por lo que fuere. Yo la sensación fue que en cuanto viste la verde, te cambió el chip y eras un imán que tenías que bajar abajo, y cuando te dije lo de que meter el agua, como que ahí ya te cambió el chip y volviste a tu ser y subiste ya hacia arriba. Porque yo quería ver de cerca esa silueta. Entonces, claro, es como que sí te hipnotizaba, pero porque era todo un silencio, era todo, no sé, estaba Pero que todo lo tan escuchabas, detenido. que estabas, has dicho la palabra tú, porque no me salía anteriormente a mí, la verdad, estabas hipnotizado. Cuando yo digo imán, me refiero a eso, que quede claro. Estabas hipnotizado de que no es yo voy para allá porque quiero curiosear y quiero saber. No, 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 no. Es que para mí estabas hipnotizado por la energía que fuere, que desconozcamos a día de hoy, pero yo creo que esa desconexión fue a causa de que abriste los ojos ya, de ser consciente que lo que quiera que fuere puede ser maligno y meterte para el agua. Pero hay que vivirlo, no es lo mismo contarlo que vivirlo. Y esa noche, sinceramente, estar ahí arriba y que cuando tú estés abajo me digas que ese doble anillo que yo he visto, que yo aquí en el escrito, creo recordar, no sé si puse 50 centímetros y 20 centímetros el anillo de interno y 50 el externo, pero hay que ir distancia. Lo mismo eran realmente 3 metros el doble anillo exterior y el interior 2 metros. No se puede definir 100%, pero cuando tú te encuentras, en vez de con ese anillo doble verdoso potente, no era un verde como el mechero, no era un verde como un semáforo, ese verde no tenía precio, yo no lo he visto en mi vida nada más que esa noche, Guillermo, pero que ya cuando estés abajo te encuentras con una silueta en la cual crees que tienes una persona enfrente tuya, persona, cojámoslo con comillas, ¿qué sensaciones te pasaron por la cabeza cuando tenías a ese posible ser enfrente tuya? Porque yo digo ser. Pues no lo sé, yo quise averiguar. Las sensaciones que tuve es que yo quise averiguar. A lo mejor primeramente no tuve miedo, pero por eso quise como pillarle y no sé, quise ver de cerca qué era eso, ¿no? Pero luego ya es como que el miedo me recorrió y ya me hizo recapacitar y subí porque estaba a media altura. Eso es muy prolongado, pero yo bajé, digamos, la mitad. No bajé la otra mitad. Entonces me hice subir la primera mitad y ya me hice subir la primera mitad y subí para arriba y no bajé hasta la orilla. No bajaste hasta la orilla, pero yo he estado ahí estás a los 10 metros Luego, máximo. posteriormente hemos bajado a la orilla, sí, y es muy complicado. Hay piedras, rocas. Ese camino hasta donde decías que estaba esa posible entidad, esa silueta, donde pusiste a David en situación para hacer la reconstrucción, ahí hay 10 metros, macho, no hay más. Estuviste muy cerca. Sí, Bueno, esta experiencia hace que ya Guillermo suba para arriba, recapacita, y cuando estamos arriba le digo que nos vamos, que ha terminado la noche y nos vamos. claro. Nos montamos corriendo en el coche. Yo tenía miedo, lo reconozco, no se me caen los anillos, yo creo, sinceramente.
Yo he estado y Guillermo lo sabe y lo puede corroborar, he estado en muchos castillos abandonados, he estado en poblados abandonados, sanatorios antituberculosos, leproserías, etc, etc, etc. Pero la palabra miedo, como esa noche de alerta OVNI entre dos amigos, no la he pasado en ningún sitio en mi vida. En mi vida. Y es cuando menos te lo esperas. El fenómeno actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y eso lo incluyo tanto en la psicología como en la ufología. Porque ese día íbamos buscándolo, sí, pero cuando estamos abriendo nuestro corazón y estamos hablando de vivencias personales y ya desconectamos de nuestro entorno, es cuando justamente nos mostraron ese gran regalo. Porque aunque yo pasé miedo, para mí, yo lo considero como un regalo. Guillermo, cuando ya cogemos el coche y nos vamos, ¿qué pasa y qué vemos en la carretera? Vimos a la misma patrulla de la Guardia Civil que nos observó del acontecimiento de las estrellas fugaces, de las deltas acuáridas. Y paramos y se lo contamos. Y ya nos dijo, nada, les advertimos como que había misterios en el entorno de este pantano. Lo dejó así de ver. Y bueno, no sé cómo se le tomarían ellos. Pero Te voy dando detalles. Es que veo que cuando pasan los años ya nos expresamos distinto. No que sea mentira lo que estamos contando, sino que cada uno ya, o uno recuerda más o menos que el otro, o no sé, más o menos explicándolo. Te recuerdo que cuando vinieron la primera vez, recuerdo perfectamente cómo esa patrulla, esos guardias civiles nos dijeron que pasarlo bien, porque nos vieron con el bocadillo y con la botella de agua. Sí. ¿Qué están haciendo ustedes? Pues nada, aquí ya ve usted, señora gente, bebiendo y cenando, que estamos disfrutando del cielo. Nos dijeron la noche de las acuáridas o las perseidas, una de dos eras. Y lo tengo por aquí anotado en el escrito que hicimos en su momento. Y ¿ves? No, las acuáridas. Bueno, pues me acuerdo que nos dijo, ¿sabéis que es la noche de las acuáridas, no? Y nosotros, totalmente ignorantes, en honor a la verdad, dijimos, pues no lo sabemos, nos ha dado por venir a pasar la noche, pero no sabíamos que era justamente la lluvia de estrellas de las acuáridas. Bueno, pues sí, es esta noche y tal. Bueno, de todas maneras, tener cuidado y que no veáis nada, que no os pase nada. ¿Te acuerdas de esas palabras? Que no me pase nada. Nos cruzamos luego, les dijimos lo que habíamos vivido. Claro. ¿Y qué es lo que te transmitieron? Cuéntalo tú, ¿qué te transmitió a ti esos dos agentes cuando les contamos y nos desahogamos ambos contándoles lo que acabamos de relatar ahora nosotros? Pues estaban un poco como risones, pero estaban como diciendo, como que no lo imaginábamos. Para mí fue eso, como que la Guardia Civil dijo, no lo imaginábamos, que les iba a pasar como algo, o les iban a pasar como algo. No lo sé. Cuando acabó esa sensación que tuvimos ambos, me incluyo también a tus palabras, le pregunté que si ha pasado algún suceso parejo a esto que acabamos de vivir nosotros que os hemos contado. Y te recuerdo que nos dijo, anda, iros a casa a descansar y olvidar lo que os haya pasado. Yo te iba a decir, no nos lo quiso contar, no nos quiso contar nada, no nos quisieron contar. Lo máximo que se mojaron es que mira que os hemos avisado esta noche que no pase nada, que no veáis nada. No pase nada, claro, eso. Fue curioso, sí. Ahora te lo estás planteando, lo estás recordando sobre la marcha. Sí. Claro, yo recuerdo que estaban, pues eso, en plan risones, pero no sabía, digo, ¿están de cachondeo o es porque saben ya como una de tantas que han pasado? Es que no saben. Yo creo que tienen que saber algo, porque hemos empezado la noche hablando de don Enrique de Vicente, y Enrique de Vicente en 2012 nos dijo a los allí presentes que en este pueblo habían visto los vecinos en los chalés luces salir del agua hacia el cielo y del cielo descender hacia el agua. Ya un informe en el 69, un
informe del ejército, el informe Altazar. ¿Tú te enteraste de algo? Perdóname, ¿tú te enteraste de algo? Fuiste tú, creo, después de contar la vivencia que tú y yo vivimos con los compañeros, ¿fuiste tú algún compañero del grupo que vio, que leyó algún caso parejo al nuestro? Cuéntanos. Sí, hay un informe de Altazar del ejército que siempre hay mucha gente que asegura que han visto esas cosas y hay caso de unos excursionistas que acamparon con la tienda de campaña y también durmiendo cerca de la orilla del agua, pues vieron también como una silueta también parecido digamos, a las características que di yo. Y dije, anda, mira, y es que hay un informe global amplio que se llama el informe de Altazar, que fue del ejército por el año 69, que se veían gente de ahí, del Toro del Altazar, del Berrueco, veían pues, luces, hasta esos excursionistas que acamparon ahí, vieron pues, siluetas, esa silueta, salí, digamos, del contorno de la silueta y solo me enteré, es curioso porque yo eso no lo sabía, yo me enteré tarde después de lo que me pasó a mí. Te iba a preguntar si esto lo sabías antes o posteriormente de la vivencia que tuvimos. Posteriormente, cuando lo leí, dije, anda, si hasta el ejército elaboró un informe. Tengo el recuerdo de que tiempo después, uno del grupo, y en este caso creo que eras tú, uno del grupo envió al grupo que tenemos nosotros privado y mandó el enlace. Y yo dije, ay, va, si es que esto lo hemos vivido nosotros. Sí. Entonces, en el 69 hubo un informe que le llamaron el informe Altazar. Fíjate, qué bueno. Es una secuencia, una vivencia que no tiene precio, de verdad, no tiene precio. No acabó todo bien, no pasó nada, pero yo creo que a partir de ese día nos cambió un poquito el concepto al tema referente a la ufología, de que no es solamente, por decirlo de una manera, hay que mirar hacia arriba, también podemos mirar hacia abajo. Claro, también el agua es una fuente de energía y también da sorpresas. Quién sabe si quizás es una fuente de energía o para ellos, el agua. Y bueno, como somos unos inconscientes de la vida, comentamos en voz alta que después de lo de la policía, ¿por qué no nos volvemos? Porque no nos convence lo que nos ha dicho la policía. Y a casa no nos vamos a ir. Y ya eran las 6 y pico de la mañana y nos volvimos. Porque ya estaba amaneciendo un poquito y decidimos volver de nuevo. No. Yo, pánico que tenía, no lo podía perder, lo reconozco en alto, y le dije que si tú querías volver a acercarte, que te acercases, pero walkie-talkies. Nos acercamos más tarde, sí, pero ya nada, ya no nos atrevimos ni a bajar ni nada, ya estaba amaneciendo ya. Pasaron 5 minutos contados, yo juraría, ahí sí que creo que lo tengo claro, y ya dije, mira, de perdidos al río. Voy a salir del coche, porque estaba en el coche, lo más cercano a la orilla posible, y a los 5 minutos dejé el walkie y dije, venga, vamos para allá. Y nos acercamos un poco a ambos, pero creo que cometimos un error, por si alguna persona ve este vídeo, que lo intente hacer la próxima vez, porque no nos lo planteamos tú y yo, macho. Volver, bajar a donde tú habías visto esa silueta y tomar fotografías a ver si habíamos visto algún tipo de huella. No nos lo planteamos, Guillermo. Tienes que bajar 2, aunque sea ahora más tarde, era complicado. Era complicado porque teníamos, porque es que es normal, Guillermo, que es lógico. Si ni la Guardia Civil nos quiso acompañar a la vuelta. Porque ahí empecé yo a hablar, digo, venga, volvemos y a ver qué tal. Y luego ya en el coche dijimos, ¿volvemos o nos vamos ya a Madrid? Y al final no, al final confirmado nos vamos otra vez de vuelta. Pero creo que deberíamos, pero
yo también reconozco que tendría que haber tenido el valor de decir, vámonos a la orilla, a ver si tomamos fotografías o volvemos a ver algo. Pero si tenía que ser así, así fue y ya está. No había que forzar tampoco. Y exactamente. Y de hecho la segunda vez es que yo no bajé ni tanto como bajé la primera. Porque entró el factor de la conciencia. Claro. Eso es. Más acojonado que la primera, sí, es verdad. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué me contaste volviendo a Madrid? Que me cabreé contigo porque no me lo habías contado antes. Una alerta OVNI que yo no pude acudir, que fue la única alerta que yo no pude ir. En el Atazar, con el anterior grupo, pues estando en el Atazar también hice un camino que va de Berrueco cruzando el pantano del Atazar hasta Cervera de Buitrago y siguiendo un camino, bueno, es que tampoco es que llegues a la mitad, no sé qué decir a qué altura, sigues un camino y pasando también un arbusto, un seto, un poco más abajo vi como a dos hombres, había dos hombres con traje semi-agachados, uno frente a otro, pero no frente a otro de frente a frente, sino uno ladeado, un poco ladeado uno al otro. En traje, con una camisa blanca, una chaqueta negra y nada, le pasé, dije buenas noches y no tuve respuesta. No sé si llegar a media altura entre ambos pueblos o no. Yo creo que más cerca todavía del Berrueco, porque nosotros. Entonces ahí seguí andando, pasé un seto y tal, y la curiosidad que vi yo a dos hombres normales, así de carne y hueso, agachados, uno frente a otro, pero no frente a otro frente a frente, sino frente a otro, pero a la vez ladeados, semi-agachados. Y yo, nada, pasé, dije, hola, buenas noches, y no me dijeron nada. Y yo recuerdo, pues eso, que continué unos metros más adelante. Y bueno, pues entonces yo continué unos metros más adelante y continué andando más adelante, no sé cuántos metros más adelante, si 100, 200 metros o 300 metros más adelante. Dije, hostia, pues, a mí esto es cosa más rara, hay dos hombres ahí semi agachados, ahí cercano en el seto, como que se esconden de algo o están ahí, como que les cubre el seto. Y dije, bueno, pues voy a retroceder, no quise andar más, porque de todas maneras es que es largo de pueblo a pueblo, del Berroco a Cervera de Buitrago, es un camino de arena que dije, bueno, pues voy a retroceder. Y volví a pasar sobre ellos y nada, seguían ahí semi agachados y ya continué y entonces cuando llegué ya, digamos, al campamento base, se lo dije a estos dos miembros del grupo, de otro grupo que estaba. Dije, mira, si vamos un poco más adelante, ahí, pasando un seto, hay dos hombres semi-agachados. Y bueno, me dijeron, serán dos maricones, así, en plan, así me dijeron, los gays, entonces dos maricones me dijeron, en plan. Y yo, pues que están con traje y eso, y dice, esta gente ha salido de trabajar o iban a ir a follar. Así la dijeron nosotros dos del grupo. Nosotros. Vamos a hablar de lo que consideramos ese día cuando me lo contaste en el coche, incluyendo el mismo año pasado cuando hicimos esa prueba. Luego nos fuimos el grupo, las personas que nos encontrábamos el año pasado, fuimos hasta allí a por. Y yo, por la parte que me toca, a la hora de preguntarte allí estando en directo, digo desde aquí lo que recuerdo y es que tú vas por ese sendero, estás viendo el siguiente pueblo enfrente, pero está lejos, como tú dices. Estoy de acuerdo que esta secuencia que viviste fue más cerca de Berrueco, pero poneros en situación, a la izquierda, ladera, campo, con sus arbustos,
y a la derecha lo que es la caída al pantano, al agua. Y Sí. llega a tal punto que hay como una media luna, un descansillo llano, en el cual sí está rodeado de arbustillos, pero hay Hay un un descansillo. seto. Y ahí justamente hiciste la prueba conmigo, que fue cómo estaban agachados. Y como estaban agachados, Exactamente. era de cuclillas, para que el que esté Sí, viendo sí, este sí, vídeo se ponga en situación. Se me ha agachado en cuclillas y en cuclillas. era estando de cuclillas, como estoy yo ahora mismo sentado aquí en el patio, pues estaba de cuclillas, pero sentado el uno enfrente del otro. Claro, O pero sea, a la vela, estaban a la como... vela, La sensación a que me la- diste aquí, corrígeme si me equivoco, es que estaban estaban- de cuclillas, pero como, vamos a decir telepáticamente hablando, pero sin mirarse, mirándose, sin hablarse, sin tocarse, fuera lo de los gays ni nada hablado, los no, comentarios que dijeron esas personas. Yo lo que te estoy hablando es ahora contigo. claro, De cuclillas, mirándose de enfrente, y a mí lo que claro, me dijiste junto con los compañeros y lo que me dijiste el primer año es que mientras estaban mirando, tú pasaste con la linterna y cuando dijiste claro. buenas noches, solamente hicieron así. Te miraron Miraron y no dijeron nada. a mirarse. Estaban, nada, estaban pasando el seto, pasando el seto. Si es que tuviste el seto, pues, pues ahí, al lado del seto. Porque es verdad que el seto a ver, les puede esconder, entre comillas, pero bueno, tú pasas y obviamente tú ves el lado de un seto y ves el lado de otro seto. Y uy, qué sorpresa, ¿no? Pues porque estaban ahí donde el seto. El seto ese sigue estando, el arbusto. Está el seto, pero está llano, está limpio esa zona. Claro, Entonces, hombre, están claro, visibles, se están pueden agachar, visibles. No estaban escondidos, te quiero decir, detrás de un seto. quedar, Estaban visibles y al camino, perdón. están al lado del seto como, hombre, lo puedes decir escondido si vienes del camino del Berrueco, pero si vienes del camino del Atazar, los ves de enfrente. Entonces tampoco tan escondidos estaban. Pero para ponernos en situación, Guillermo, para quien no lo conozca, o para que se pongan mejor en situación que lo esté viendo o escuchando para cuando lo cuelgue en el podcast. Lo que estoy hablando es que cuando tú ya pasas y estás en Claro, paralelo, que los ves perfectamente. en paralelo, claro, Entonces, a lo que quiero claro, llegar es de que dos personas que están de cuclillas o semiagachados, mirándose sí, uno al otro, vestidos con traje, ¿a qué hora? fuera del camino. ¿A qué horas? Pues no sé, recuerdo la hora, o sea, a las 3, 3:30 de la mañana, Eso o es a lo que las 3 de la mañana. lo que dijiste, las 3, 3:30 de la madrugada. A las 3, 3:30 de la madrugada, dos personas con traje, semiagachadas, de cuclillas, como digo yo, mirándose el uno al otro, y que tú llegues allí, enfoques con la linterna y veas cómo, de el que me pueda ver, de estar de frente, cómo se gira, te Y mira nada, y vuelven a mirarse entre ellos, esos detalles a mí no se me pueden olvidar porque me parecen ilógicos que a esas alturas de la madrugada dos personas claro, con traje hagan eso, que estén ahí, no, en no, un, sí, claro. en un pantano, perdón, es que no tiene sentido. Sí, sí, era un rellano así, como una explanada así pequeña, y estaban ahí de cuclillas. Y luego, es como digo, Es luego no, ecológica, Guillermo. Me explico por qué no es ecológica. Porque si son dos personas que van a hacer el sexo, hablando finamente, no están, entrar, no están vestidos de traje de cuclilla mirándose el uno al otro fijamente. Porque eso lo digo yo, no lo incluyo, lo digo porque lo recuerdo, que lo dijiste. Que a esas horas de la mañana también puede ser un sinsentido ver a dos personas como a ti, a mí nos pasó al año siguiente, que es lo que hemos contado esta noche, y que digan, ¿qué hacen esos dos ahí con un bocata y una botella de agua? Vale, sí, también. estamos viendo el cielo y disfrutando y cogiendo oxígeno puro, pero si nos dicen al menos si alguien se cruza, hola, buenas noches, tú y yo, o el Sí, 99% de la humanidad normal y corriente, no, sí, daría las buenas noches. salud, claro, no te salud, claro. ¿Qué explicación le das? Porque yo me cabré contigo, porque cuando me lo contaste en el coche te dije, y Claro, esto me lo cuentas ahora. ahora,
Sí, sí, lo conté más tarde, pues claro. Pero es que, claro, no lo quisieron dar importancia, entonces no sé. Significativo, la verdad. Pero es que, Estamos claro, es que es de muy un raro, matador. porque si no enterran a ellos tampoco, es que puedes pensar mil y una cosas. Es que hay dos que, o sea, como decir que están tramando. Que tampoco pueden tramar nada, ¿no? Pues hacen, no sé, Llámalo hombres de negro, llámalo lo que tú quieras, pero ¿no? esas Son de, personas, esas dos personas, cogiéndolo con pinzas o lo que fuere, con traje a las 3, 3:30 de la madrugada, mirándose fijamente de cuclillas, que una persona humana que pase de las buenas noches y no les respondan, y no, después al año siguiente lo que nos pasa a ti y a mí viendo lo que sale del agua, señoras y señores, los amantes de la ufología, les recomendamos o les recomiendo que cuando quieran, yo no digo que van a ver nada, pero o que van a ver algo, pero que el atazar, para mí, personalmente, algo esconde. claro, totalmente. Pero ¿Qué explicación le algo damos extraño, a esa luz que salió en el medio del pantano, delante nuestra, a 5 menos cuarto? pues, una salud, no lo sé, ¿no? No sé. Hay Que tantas cosas. salió muy sigilosamente, es como que todo fue muy sigiloso. Tenía que ser. No sé, es una vivencia que tú 2 casos has vivido en el Atazar, yo una, y con esa me bastó y repetiremos, igual que estuvimos el año pasado, vamos a ir cuando se pueda, Claro, pero el Atazar esconde algo y igual que en tantos sitios se esconden, que tú crees que están entre nosotros, vamos a meternos un poquito en ello. ¿Tú crees que pueden estar? Me explico. Lo que vivimos nosotros al lado de la NASA, no hace falta detallar el sitio, pero lo que nosotros vivimos al lado de la NASA, estoy hablando de Robledo de Chabela, donde se emitió la primera señal de Marte, eh, ese sitio, la verdad es que un compañero confirmó que había visto a un gris. Y estar allí, o sea, yo no lo vi. Estaba ese día, pero yo no claro. lo vi. Fuimos corriendo velozmente, ya lo contaremos otro día, pero estamos hablando del lado de la NASA, que tire de hemeroteca quien quiera, pero hay sitios que yo creo que son estratégicos. Y esos sitios estratégicos, siéndonos inconscientes, creo que en más de una ocasión hemos dado nosotros con ello, nos han mostrado que hay inteligencia, que hay entidades, seres extraterrestres, naves acuáticas, subacuáticas, ultraterrestres, lo que quieras definirlo. Pero tú te puedes confundir con una vaca en la sombra. Hemos Claro. visto en Navacerrada, en la sombra, en la barranca, pero es que los casos que estamos exponiendo esta noche, ¡uf! Y el contexto, y es que es todo, claro. Mm, Es que es todo. El contexto no corresponde con bueno, Yo he visto lo no de sé. donde Robledo de la Chabela en el monte, Yo, yo he visto sí, bajar luminarias por el campo, descender, luminarias potentes estamos hablando, sí, y esos círculos blancos, diciéndolo así, de esa manera, quien quiera pensar que eran luciérnagas, que lo piense. Pero yo sé lo que he visto con estos ojos, al igual que tú sí, pudiste ver lo que viste, y esas luminarias eran inteligentes de la manera que descendían. Y búscame un animal, búscame un insecto, búscame lo que quieras, pero que escuchemos pasos estando allí en plena oscuridad, que un compañero diga que ha visto un gris y la cara desencajada que tenía, que por incluirlo más, aunque ya hablaremos de ello, pero ver
esos coches, cómo tenían huellas de manos, y decir, bueno, cuando subes por el monte, el polvo del barro puede manchar el coche, pero que las mismas manos sean totalmente parejas las tres y que ninguno tengamos el coche aparcado en el mismo garaje, es que son muchos detalles. Vale. Yo llegué, Guillermo, sé y soy consciente de que no estabas ese día, pero tengo que decirlo, estar apoyado en el maletero de tu coche así, tener una linterna al lado de tu codo y notar cómo están tocando tu linterna en el mismo maletero al lado de tu codo, hacer pa, 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 quedarme así y en silencio, mientras estaban dos mujeres hablando al lado nuestra, David estaba en su coche metido, y quedarme así pensando y decir, vale, estoy a oscuras, pero ¿quién ha tocado la linterna? Volver de nuevo a hacer pa, 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 rebotarme el codo y ya decir, me cago en la leche, ya estaba preparado en la segunda, quiero decir, encenderme el cabezal, la linterna que tenía en la frente, girarme así y ver que la linterna está en su sitio, ver que a 3 metros está David metido en su propio coche, estas dos mujeres a mi izquierda y enfrente buscando el compañero de nuevo, nervioso, donde había visto ese posible gris, esa entidad. Vale, yo no he visto ese gris, sé cómo lo contó y en esa ocasión le tengo yo que creer a esa persona. Claro. ¿Quién tocó mi linterna 2 veces, rebotándome, rozándome el codo? ¿Quién? No se sabe. Pues también entre nosotros y se dejan ver cuando quieren o no sé, Y a quien quieren, yo creo. de quien quiere, porque es muy extraño todo. Así es, Guillermo. Bueno, que vamos a dejarlo ya. Por fin, aún así hemos tenido problemas con el tema de la conexión, cosa que no me estaba pasando con nadie últimamente. Hacíamos el vídeo del tirón, pero contigo me ha tocado cortar 4 veces o por ahí. Pero bueno, parece que lo hemos conseguido por fin, el que se nos oiga decentemente. Sí. Quien quiera intentar escucharlo con muchos problemas, pero intentarlo al menos, el primer de tú a tú, como dije al inicio, fue el estreno en este canal mío de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios. Tuve el gusto y el honor que fue como el primer invitado Guillermo López y por fin lo hemos conseguido hacer escuchándose los detalles 100% bien, nítidos. Perdón. Y bueno, seguro eso nos escapa algo entero, más cosas que teníamos, pero más cosas que teníamos porque tenemos muchos años para contar experiencias, pero hemos tocado un poco la parapsicología, hemos tocado lo más reseñable, la ufología. Y bueno, te voy a dejar un minuto, Guillermo, por si quieres dar tu opinión sobre algo que no hayamos tratado o un consejo humilde que tú puedas aportarnos, lo que tú quieras. Tienes el minuto para lo que tú quieras. Quien dice un minuto dice lo que quieras. Pues nada, que hay muchos sitios que explorar, que nos aguardan muchos sitios por descubrir y que esperemos que nos pasen muchas más cosas de estas y bueno, intentar buscar una solución o el misterio está ahí fuera. Nos espera y no sé, cuando yo quiera pues viviremos más cosas. Más apasionantes, menos apasionantes, pero bueno, sobre todo vivir Te voy a hacer una pregunta, porque si no, y no sé. disfrutar. Tú, exactamente. Tu pensamiento personal, dejando a los extraterrestres a un lado, Sí, subacuáticas o lo que fuere, o lo mismo tiene que estar enlazado y no lo sabemos aún. Pero la última pregunta que te quiero hacer es si tú crees que hay existencia después de esta vida terrenal, vida después de la vida, tu sentimiento personal.
Yo creo que sí. Que la conciencia nunca se muere. O sea, el cuerpo no somos nada. El cuerpo es eso, polvo eres y polvo te convertirás. Y eso, pues, se hace como algo inerte, como un objeto. Que le hablas y no te escucha. Eso es un cadáver. Pero lo que es la conciencia, o llámese alma, o lo que sea, que vayamos a otro plano, otra dimensión de existencia, eso es, yo creo que sí. Yo creo que hay algo. Yo creo que en parte esta vida es una fase, es una etapa en la que estamos y vamos a otro lado. Entonces esto es temporal. Estamos aquí como temporal. Pero ahora lo que hay no lo sabemos, yo creo que y no lo vamos a saber hasta que no lo probemos nosotros mismos. Es cruzar el umbral de la muerte. Sí, señor. Ahora nadie nos ha dicho nada, nadie nos. Pero bueno, algo hay y por experiencias de gente que han sufrido, han tenido accidentes, han estado al borde de la muerte, con operaciones, tal, sí que luego quieren decir el proceso de la anestesia, tal, pascual, de los medicamentos, bueno, pero hay gente que han estado y al menos no en otra vida mejor, pero han tenido una fase de que han experimentado y han estado en un lugar, aunque sea por un muy corto espacio de tiempo, en el que por lo menos han estado a gustos o más relajados o más felices y han podido volver a contarlo. El haber despertado de la operación X, de un accidente, una operación de mucho riesgo, que se ha podido complicar por un derrame cerebral o por un infarto o alguien que ha dado, han dado por desgracia una puñalada. Es decir, he estado al borde, pero mira, he vivido esto, he soñado esto, sea sueño, porque no deja de ser a lo mejor un sueño, pero le quieren decir por el proceso de, como digo, de la anestesia o de los medicamentos, el suero, pero dicen, he estado en otro sitio que obviamente me dicen a mí, y es con lo que me quedo, que dicen, si me dicen a mí, ¿deseas estar? Digo, me gustaría más que en esta vida, tan placentero, tan divino, tan a gusto, tan, tan felices ese lugar, que hay gente que dice, no me importaría estar en ese lugar. Y médicos lo han vivido. Me acabas de tocar la fibra, Guillermo, y no me lo esperaba, la verdad, porque un hecho muy, muy, muy parejo a lo que acabas de decir lo vivió mi padre, en paz descanse, pero estuvo clínicamente muerto y dijo las mismas palabras que acabas de mencionar, que era una paz, un desasosiego, una paz interior, una felicidad que, Sí, que aun teniendo a su familia aquí, no le hubiese gustado quedarse ahí. es lo que dijeron, es lo que dijo No, no, aquí uno. parecen duras y decírselas a un hijo, pero si lo dice y era tan paz, tan felicidad como tú lo has dicho y como yo te lo estoy expresando, que lo vivió él en primera persona, para mí es que tiene que haber una continuación. Estoy totalmente Sí. de acuerdo. Hay gente que lo dijo, un prestigioso médico, y lo dijo, está en ese lugar que no desearía ni estar aquí, no desearía estar ni en este lugar, ni estar aquí en la vida. Pero bueno, esto a lo mejor hay que verlo como un proceso, una fase de traspaso de la vida a otro lugar y tenemos que terminar o completar este lugar para pasar al otro. Hay que completar esto, obviamente. Tenemos algún día este aprendizaje, Guillermo, yo creo, y cuando desencarnemos, Hay que, espero, deseo y siento que continuaremos. No, no creo que todo esté aquí, no sinceramente. se trata de, Si no, no se lo trata, entendemos.
con estos casos que se habla mucho, no se trata de fomentar, cuidado, que a ver si los más depresivos les vamos a dar, digamos, el ímpetu de suicidarse con que no. Eso es. Nos ha tocado estar aquí, hay que vivirlo con todas las consecuencias. Esta vida es dura, que no es dura, la hacemos las personas duras, en no decir, vale, se pega un tiro, plas, no es dar un ímpetu al suicidio ni nada, hay que pasar y cuando nos toque, Sí, señor, claro. totalmente de acuerdo. Pero está prohibido, estoy prohibido hacer que te vayas. Hay que disfrutar la vida, que es un gran regalo, y estamos aquí. Eso es. Que no se sabe. Todos los sentidos. Cuando nos morimos no se sabe. ¿Estamos muertos o puede ser mejor o peor? Sensaciones, no es ser sensacionalista, es Claro. el sentimiento interior. Es lo que yo creo que estamos hablando ahora mismo. Claro. Bueno, Guillermo. Bueno. Chavalote, que me lo pasa muy bien. Igualmente. A ver si nos vemos pronto, cuando se pueda. Pero creo que por fin hemos podido charlar con tranquilidad y ha habido un poquito que no te he escuchado bien a veces, pero hay otras que, vamos, nítido, limpio. Así que encantado de que conozcan un poquito más a Guillermo López Reyes, cofundador de Misterios Dagian, amigo de un servidor y deseando de que nos vayamos a otra nueva experimentación y vivamos más fenómenos. Y aprendamos. Eso es. Y respeto en todos los aspectos cuando se vayan a esos sitios. Creo que hay que reseñarlo porque las cosas que vemos, madre mía, qué lástima. ¿Cómo cambian? Último comentario. ¿Cómo cambian los enclaves, Guillermo? Ya. Íbamos hace ya años a día de hoy, ¿eh? Sí. Qué lástima. ¿Cómo se deterioran? Cambiando. No que se deterioren por los años, por el paso de los años, sino por las personas. Por las personas y a veces los lugares también, las humedades y eso corren peligro también, los sitios. Yo me refiero a los grafitis y a los tabiques que se notan que han reventado. Claro. Y también es como todo, si no tiene una conservación, pues el tiempo se va. Pero bueno, también es verdad que, pues, que eso, los humanos somos el 90%, hacemos todo normal. El peor animal que hay en la faz de la Tierra, el ser humano. Eso. Pero bueno, que respeto por la historia, que es a lo que quiero llegar con este último comentario y lo dicho, tanto ufología como parapsicología, sea por lo que fuere, nos unieron, nos conocimos esa noche y tenía que ser así. Y aquí estamos, macho, y lo que nos queda. Así que nada, Guillermo, que muchas gracias. Voy a colgar y nos despedimos ahora en privado, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, a cuidarse. Gracias por ver esto. Un saludo, buenas noches. Igualmente.